¿Todos preparados? Venga, vamos allá. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. Tarde de fútbol con la búsqueda de una victoria fundamental para defender nuestro puesto en la próxima Primera Federación. Victoria que hay que tratar de conseguir además después de un tropiezo. Por delante, un partido muy duro frente a un equipo en forma. Hoy, Depor Numancia en Carrusel Deportivo Coruña. Duelo con sabor a partidazo además que te vamos a contar con Javi Rodríguez y Antía Ulloa en el control técnico. Dando voz a oyentes y anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios de José Ramón, la narración de Adrián Candal y la dirección de Fran Hermida desde Riazor o bueno, desde allá. Muy buenas, Fran Hermida, ya estoy empezando bien, ¡vamos! Desde el más allá, si hace falta, nosotros, vamos, estamos aquí fichando como debe ser en Carrusel Deportivo Coruña. ¿Qué tal, deportivistas? ¿Cómo estáis? ¿Dispuestos a vivir otro de esos días de corazón en un puño? La enésima final de la temporada. Pues nada, en esas estamos, que ha empezado el fin de semana con una victoria del Racing de Ferrol, que los ha colocado en lo más alto de la tabla y que, por lo tanto, si el Depor cae ante el Numancia, estará fuera de esas dos plazas que permiten jugar la Primera Federación. Pero bueno, no vamos a empezar ya vendiendo la angustia, Hay que jugar, hay que ganar, hay que volver a recuperar ese puesto y hay que meter puntos por el medio al equipo soriano. Tenemos un Depor Numancia por delante. Suena, ¿verdad?, a fútbol profesional. Bueno, pues suena. Desde luego que sí, suena más que partidos que hemos tenido que narrar a lo largo de esta temporada. Pero bueno, estamos donde estamos y estamos en esa segunda división B que va a repartir billetes para jugar en unas categorías y en otras. Y lo del Depor es, vamos, sí o sí, jugar en la Primera Federación el próximo año como sea. Y por eso el partido de hoy tiene esos aires de final, por eso es tan importante. Vamos a intentar pasar una buena tarde, a ver si somos capaces de reírnos y pasarlo bien como en el partido del Langreo, pero sobre todo, que es lo que nos faltó en Langreo, de ganar, de que el Depor gane y de que podáis empezar la semana con una sonrisa en la cara. Queremos, Teba Chacón, que participen los oyentes, que formen parte de todo esto, que nos encanta, que siempre estén ahí con nosotros, ayudándonos a hacer este Carrusel Deportivo Coruña. Pues sí, queremos que nos contéis cositas, ya lo sabéis, las vías de contacto con Carrusel son @carruselcoruna, el chat en directo del canal de YouTube y también el 626-238-118. Estad muy atentos, podéis contarnos pues desde dónde estáis siguiendo hoy Carrusel, cómo vais viendo el juego del Depor o lo que queráis. Ya sabéis, Fran Hermida, ¿verdad que sí? Que la familia Galarga tiene preferencia en los saludos. Correcto. Primero va la familia Galarga, luego vais los demás. Los Galarga, los Galarguitos, los que sea necesario, y luego todos los que quieran saludar tienen sitio. Todos los que quieran mandar la foto sobre cómo están viendo el partido, desde dónde, Si estáis por ahí en la naturaleza, al aire libre, en la terraza de algún sitio, también queremos saberlo, ¿verdad, Teba? Y oye, que sí, después, evidentemente, comentarios del partido, del once, de la táctica, de cómo está jugando el Depor. Claro. Es que esto es la puerta para entrar y ponerse cómodos, ¿verdad? Desde luego, y nosotros vamos a estar bien pendientes de lo que nos vayáis diciendo, lo sabéis, pero antes vamos a hacer una pequeñita parada en Miramar Oil. Ya sabéis que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad, y que te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del polígono de Agrelar. Recuerda que además, si quieres lavar tu coche, ahora puedes, porque tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y su aspirado. ¿Dónde? En Miramar Oil.
Y aquí estamos un día más en Carrusel Deportivo Coruña con todos y todas vosotras y con los 11 ya confirmados, con los protagonistas de este Deportivo Numancia que nos va a narrar y esperemos que con muchos goles del Depor. Adrián Candal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Al menos con uno más que el Numancia en este duelo de dos equipos que en verano eran amigos, juntos movían esa bandera de la Liga de 24 y ahora tienen que luchar por evitar un descenso a la segunda federación. La cosa está, como contabas tú hace un ratito, después de la victoria de ayer del Racing de Ferrol, que es momentáneamente líder, espera el Racing el pinchazo de uno de los dos para saltar esas posiciones. Así que los dos, y sobre todo el Depor, después de haber perdido el Langreo, juega con ese Dodotis el partido de hoy, frente a un Numancia al que se va a enfrentar también en la última jornada de esta fase intermedia, en la segunda semana de mayo, allí en Los Pajaritos, pero antes el partido de hoy en el estadio de Riazor, dos equipos que el año pasado estaban en el fútbol profesional y que hoy, insistimos, luchan por salvar los muebles después de haber sido ambos incapaces de pasar esa criba para luchar por el ascenso, por el regreso al fútbol profesional, con cambios en los dos equipos, con cambios en el Depor, sobre todo con la presencia de Celso Borges. Este es el 11 por el que apuesta Rubén de la Barrera, con Lucho en la portería, Bóveda y Héctor en los laterales, Mujaic y Glanero como siempre pareja de zagueros, con Villares, Bergantiños y el propio Borges en esa zona en el centro del campo formada por tres, con Keko Gontán, con Alonso Lara, la otra novedad, y arriba Miku, es decir, de nuevo sin Raí por segunda semana consecutiva. Juega además el Numancia con esta formación, con Chimo Miralles en la portería, con Lillo y con Diego Aguirre en los laterales, Borja López y David Castro los zagueros, con Manzanana, Cotan, Menudo y Moja, con Tamayo y arriba con Asier Benito. Estos son los 11 de Depor y Numancia que a las 7 de la tarde van a luchar por el liderato de esta fase intermedia en Segunda B. Pues nada, ya estamos con el cosquilleo en el cuerpo, el que siempre tenemos cuando va a jugar el Depor, sea como sea, la categoría que sea, siempre ha estado ahí Carrusel Deportivo Coruña y aquí estamos, un año más contándote todos y cada uno de los partidos del Depor. Teba Chacón, y además estamos acompañados de una serie de amigos que también, sea la categoría que sea, se han quedado aquí, han estado durante toda esta campaña en Carrusel Deportivo Coruña, como por ejemplo, bueno, pues nosotros lo tenemos claro, es que nos hace falta un taller, que hay que ajustar alguna pieza. Tenemos un gran taller donde ir. Taller Galicia J-Cars, tu coche en las mejores manos. Allí en Taller Galicia J-Cars son especialistas en mantenimiento preventivo y también en distribución, embragues, frenos, amortiguadores, en todo lo que necesite tu coche, todo. Y además, en Carrusel te planteamos esta promoción, el cambio de aceite y filtro por tan solo 59 euros con la revisión de los puntos de seguridad. 59 euros, cambio de aceite y filtro con esa revisión de los puntos de seguridad sin coste adicional. Pide tu cita en el 722-662996. Taller Galicia J-Cars. Y nos vamos a San Brandán, venga. Es que hay que merendar, hay que merendar. Hombre, es que es la hora. Es la hora. Y además es hora, por ejemplo, de cuidarse también, porque hay para los más larpeiros en San Brandán con esos riquiños que son brutales, pero es que también es tiempo de cuidarse al solito, tomarse un zumo, licuado natural recién hecho con fruta, pues con, imagínate, piña, naranja y mango, que es nuestro favorito, vale. El detox, o con espinaca, apio, pepino y manzana, si tú eres más verdecillo. Nosotros al piña, naranja y mango le llamamos el 3 centrales. Vale. Vale. Somos muy futboleros. El piel sana también tenemos de naranja, zanahoria y remolacha. Bueno, que hay un montón. Y también hay menú ensalada por 6,50. Menú bocata, que es generalmente el que tenemos en Carrusel, sí, por 5,75. Y menú noodles con 5,75. Todas esas cosillas vienen con licuado por ese precio. Que está buenísimo, que tienes que ir a San Brandán Lunch en Juan Flórez. Allí te esperan, son encantadoras. Les mandamos un pico gigante desde Carrusel. Desde luego. Muy buena gente, claro que sí. Bueno, nosotros hoy sabíamos que este era un partido importante y por lo tanto teníamos que tener un gran analista, alguien que nos explique bien el fútbol y tenemos de lo bueno de lo mejor. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Fran, ¿qué tal? Oye, que sepas que esto de venir a la radio, que parece un espacio más íntimo y todo esto, que ya es historia, que ahí, así como a tu izquierda, hay una cámara que no sé si la ves y te está viendo todo el mundo a través de la cámara. Esa misma, Toda la gente que está siguiendo el partido a través de YouTube, del canal de Radio Coruña, está viendo ahí a José Ramón y, oye, José,
¿Te estás machacando en el gimnasio o algo, tío? Es que a través de la imagen sales ahí con unos brazos que parece Schwarzenegger. Ah, no, es que me pongo una camiseta así un poco para Impresionando, ¿no? para impresionar un poquito más. Oye, Fran, Pero- te prometo que aquí en Riazor estamos hablando de lo mismo. Está aquí Juanchi Cudeiro a mi lado y le digo, joder, qué fuerte está José Ramón. Me dice Juanchi, José, tío. siempre ha estado igual. Para que veas, José Ramón, que aquí, la defensa de Juanchi siempre ha estado, pues eso, tremendo José Ramón. José, yo creo que tienes más brazo que cuando jugabas, tío. No, son las mangas. ¿Son El las brazo, mangas? es que no tengo nada de brazo. Es que estoy quedando sin músculo porque, bueno, como estoy un poco delgado, ya no tengo tono. Sí tienes, ¿eh? Estás de ahí, brazo. Que yo sé que José es un tío que no le gusta alardear, pero que no suelte un remo, por si acaso. José, novedades en el 11 del Depor. Lara titular en uno de los costados y se cae Uche Agbo y entra Celso Borges. Bueno, Celso Borges es uno de esos futbolistas que su rendimiento a lo largo de todo el año nos ha dejado así un poco que ni frío ni calor, ¿no? De un mundialista y de un hombre con su bagaje, yo creo que todos esperábamos más. Sí, yo creo que no ha encontrado el momento en todo el año. Yo creo que ha sido un jugador bastante irregular, no ha rendido todo lo que esperábamos. Y bueno, incluso cuando se lesionó, pues casi mucha gente agradecía que incluso que no volviese al equipo. No, yo creo que puede aportar todavía cosas importantes, su experiencia, sobre todo en este tipo de partidos. Y vamos a ver qué da de sí. Yo siempre espero la mejor versión del Depor, que ahí es donde tenemos todas las dudas, ¿verdad? Si va a dar la talla, si va a ser un buen equipo, si va a ser mejor que el rival. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué da de sí. Este Depor de Rubén de la Barrera, me acordaba de ti el otro día en el partido de Langreo, ¿no? Decía, bueno, recordaba uno de los carruseles que hiciste con nosotros este año, en la etapa de Fernando Vázquez, que echabas un poco de menos que los futbolistas fuesen menos, digamos, esclavos de su parcela y que pudiesen aparecer por otros lugares, ¿no? Que el equipo pudiese tener una movilidad, digamos, diferente. Parece que con Rubén eso sí que se ha conseguido, ¿no? Cuando menos sí que vemos irrumpir a futbolistas por parcelas que no parecen las suyas propias. Sí, en eso el equipo tiene que tener mucho más dinamismo. Yo creo que cuanto más recursos, más argumentos tenga el jugador, tenga el equipo, lógicamente el juego se ve beneficiado. Y ahí es donde, bueno, pues ahí entra el trabajo del entrenador, a libertar al jugador y, bueno, ese descaro, esa iniciativa que puede llevar el jugador, que puede llevar el equipo, y eso sí que es bueno para todos, porque al final el atrevimiento, llevar la iniciativa, ese descaro, ese desparpajo va en beneficio siempre del equipo, ¿no? Adri, hay una cifra que yo quería comentar en esta previa del partido. Enseguida seguiremos comentando cuestiones del Depor, del rival, del Numancia. Pero, Adri, que digamos que a estas alturas de la temporada el Numancia lleva prácticamente el doble de goles a favor que el Depor, da para hacer muchos análisis, ¿eh? Sí, desde luego, bueno, pues viene a confirmar lo que ya en el propio verano en la configuración de la plantilla se hablaba, ¿no? Que no había gol entre los jugadores que se han fichado, que no lo han tenido nunca a lo largo de su carrera. Ha vivido el Depor durante buena parte del tiempo, sobre todo con Fernando, de la sólida defensiva. Estas últimas victorias también con Rubén de la Barrera se cimentaron en no recibir goles y ahí están los datos. Ha recibido muy pocos goles, pero es que ha marcado poquísimos. Tiene niveles de sequía absoluta el Depor. Pues a ver el cóctel de los dos equipos hoy, cómo resulta. Yo sobre el partido tengo especial temor a que el escenario sea que el Numancia se pueda adelantar. He visto varios de los partidos también del Numancia y es un equipo que si se pone por delante es una roca, ¿eh? José, 15 goles a favor el Depor, 28 el Numancia. Yo creo que eso habla a las claras de que aquí ha habido un problema importante que explica, yo creo que, bueno, no todo, pero parte de lo que le ha sucedido al Depor este año, pero que evidentemente has tenido un problema a la hora de confeccionar tu plantel. Sí, y es muy notorio. Es decir, yo creo que no tenemos que compararnos al Numancia. Sí, tener en cuenta que Numancia está en su mejor momento, lógicamente, porque bueno, tiene los mejores resultados, está en el mejor juego y eso anímica y físicamente se va a notar, ¿no? Que va a ser un gran rival. Pero yo creo que el Depor es verdad que le ha faltado gol a lo largo del año, sobre todo bueno, con un equipo que se presumía con los jugadores. Yo creo que ahí no iba a tener carencia. En cambio, bueno, pues ha sido un equipo que ha sido muy sólido con Fernando atrás, pero que arriba pues tenía muchísimas dificultades. Ha querido solucionarlo Rubén de la Barrera, que en el ataque que tuviese más protagonismo,
En cambio, bueno, pues atrás posiblemente no estuviese haciendo bien las cosas. Entonces no ha encontrado ese equilibrio. Ahora sí que ha encontrado ese equilibrio, pero todavía le sigue faltando gol. Y para marcar goles yo creo que hay que generar más juego. Hay que llegar más veces, hay que tener más oportunidades de gol. Lógicamente también hay que contar que los jugadores arriba tienen que mostrarse mucho más fuertes, porque lógicamente el juego puede ser bueno, pero si los jugadores no tienen confianza y no tiene gol ese jugador que se busca, también lo va a notar el equipo. Por lo tanto, es una asignatura muy pendiente en el deporte. Bueno, vamos a seguir con ese análisis, pero siempre 15 minutitos antes de que empiece el partido. Nos gusta situar la jornada, así que Teba Chacón, vámonos de ronda. Venga, vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Lo recordabais hace nada, el resto de equipos de nuestro grupo: Racing de Ferrol 2, Marino de Luanco 0, Compostela 1, Langreo 0 y te vamos a contar el Depor. Numancia está por delante. En tercera división empataba el Fabril frente al Rápido de Bouzas 1-1. En fútbol femenino, contundente derrota de Asnosas, 9-0 perdía el Depor Abanca frente al Barça. En fútbol sala femenino, victoria del Biases Amarelle frente al Alacant 2-1. En balonmano perdía esta mañana el Loar frente al SAR Plastic Omnium 35-33. En hockey sobre patines, sexta victoria consecutiva del Liceo ante el Girona 1-3. Triunfo también en hockey plata 2-3 ante el Vilafranca y empate a 5 entre el Areces y el Borbolla. Por último, estamos pendientes del Básquet Coruña, que está jugando ahora mismo frente al Granada. 34-26 tengo yo, pero a lo mejor ya sabes algo más, Fran, mira. 37-28. Ya sabía yo que estabas tú ahí. 39-28, para ser exactos. De 11, cuando estamos a puntito de llegar al descanso. Va bien la cosa, porque recordamos, el rival es Granada, que es uno de los equipos más en forma, terceros ahora mismo en la clasificación. Así que, bueno, bien por ahora, los de Sergio García. Pues que siga bien la cosa, seguiremos pendientes. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Y la has oído y la has escuchado, por tanto has entendido lo que sucede y cómo están los marcadores y has conectado con Carrusel. Y no entender cuando estamos en una conversación es algo que nos genera mucha incomodidad y ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y de adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los tienes en la avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. Y sobre ese tema recurrente y del que tanto estamos hablando, sobre si era superior el grupo donde estaba encuadrado el Depor o el otro grupo, el del Numancia, el Langreo y demás con los que nos estamos cruzando, bueno, está ganando el Compostela, como decía Teba, 1-0 al Langreo, está achicando balones como puede el Compos, la verdad es que lo está pasando mal, acosa ahora el equipo asturiano. Con esta victoria el Compostela se pondría con 29 puntos, a 2 del Numancia, a 3 del Depor, evidentemente Numancia y Depor con un partido menos, pero bueno, se metería también ahí en la pelea en cierto modo el Compos. Y bueno, este ya no es de nuestro grupo, pero por añadir un argumento más, el Pontevedra está ya en tiempo de descuento y es incapaz de marcarle al Lealtad. Pontevedra, otro de los que partía como favorito para jugar la fase de ascenso y las está pasando canutas para intentar no descender doblemente. El que dio un paso, Fran, de gigante es el Corucho, que ganó. O sea, al final esta semana fue lo contrario que la pasada. Más o menos fueron todo victorias del grupo inicial. Ganó el Racing, está ganando el Compos, ganó el Unionistas al Valladolid, el Zamora le está metiendo 3 a la Cultural. Bueno, pues, a ver, toca que gane el Depor en Riazor al Numancia, simplemente. Nada más y nada menos. Pues no nos vendría nada mal, desde luego. José Ramón, tenía la oportunidad el viernes de hablar con los compañeros de la cadena SER de Soria, ¿no? Y allí también tienen esa sensación de haberse pegado un buen golpe, de que eran también favoritos, como recién descendidos que eran y que al final pues no se han metido ahí y bueno, pues se comparaban un poco en ese sentido con el Depor. Bueno, comparaciones, yo diría, salvando un poco las distancias, ¿no? Porque es que al final, evidentemente, uno echa un vistazo al Numancia y, como decías tú hace un rato, llegan en su mejor momento, está funcionando bien, es un equipo que recibe pocos goles, que está viendo puerta, pero lo que marca para mí la diferencia es que al final el Numancia no ha hecho el gasto que ha hecho el Depor, es decir, la apuesta que hizo el Depor fue una apuesta brutal de poner ahí toda la pasta encima de la mesa y al final sí, o sea, vamos los dos de la mano, descendimos de la mano, nos quedamos sin ascenso de la mano, pero bueno, la herida del Depor a mí me da la impresión que escuece más, ¿eh? Sí, por supuesto, yo creo que las trayectorias son muy parecidas.
pero lógicamente se esperaba muchísimo más del Depor. Así como del Numancia se esperaba también más cosas, pero del Depor lógicamente nadie esperaba que estuviese en esta situación y con problemas, ¿verdad? Todos esperábamos a que por lo menos tuviese muchísimas más opciones para subir a segunda y no las ha tenido. Ha sido un año muy, muy difícil para todos, para los jugadores, para los entrenadores, para la entidad. Y bueno, a ver cómo queda al final, pero lógicamente, independientemente de lo que se consiga y si se consigue al final, no ha sido un éxito. Yo creo que más bien ha sido un fracaso. Adri, un Numancia que, bueno, a diferencia del Depor, ¿no? Y ahora otra de las cosas que hablábamos con estos compañeros, el Depor, independientemente del rendimiento, es una plantilla que con muchísimos futbolistas reconocidos, ¿no? Que han estado en el fútbol profesional. Este Numancia ha apostado por otra cosa, ¿no? Te puede sonar, pues, Asier Benito, Fran Manzanara o Cotán, pero bueno, ya te requiere bucear un poco en el fútbol español, y el resto, pues no es una plantilla construida a base de grandes nombres, pero insisto que ahora han conseguido pillar la ola buena, digamos. Sí, sobre todo gente además que el perfil que no le gustaba a Richard Barral, ¿no? De jugadores que conocen la categoría, que han estado muchos equipos. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en Juan Carlos Menudo, que es un poco la referencia del equipo, marcó 7 goles y es un trotamundos, digamos, de la segunda B, en equipos además un poco de la zona de Castilla y León, de Madrid, y le ha ido bien más o menos en todos los equipos. Es decir, ese perfil de conocedor de la categoría, aunque este año la categoría es difícil que la conozcan hasta en su casa porque ha sido un cambio brutal con respecto a otros años, pero sí es ese perfil de futbolista del nivel quizás de los equipos rivales a los que se enfrentaba el Numancia. Bueno, pues tiene también a Moja, alguno de los supervivientes del año pasado, como dices tú, Manzanara, que se le conoce, con Asier Benito, pero es un equipo sobre todo pues de hombres y no de nombres. Volvemos a otro de los mitos, ¿no? Un poco, y de los tópicos que se vienen comentando aquí. No es un equipo de talonario y no es un equipo de referentes y de gente que conozca todo el mundo, como conocen a Borges, como conocen a Miku y como conocen a Alex Bergantiños, por ejemplo. José Ramón, es que no siempre que los futbolistas bajan peldaños y bajan de categorías acaban por demostrar, pues, su potencial. Penalti a favor del Langreo en la última jugada del partido en San Lázaro. Bueno, esto no deja de sorprender. En fin, a lo que iba, José Ramón, que no siempre sucede. Estamos viendo, pues yo que sé, gente como Keco que sí que le está aportando al Depor, pero también sin salir del Deportivo, y evidentemente si amplías el abanico a otros muchos equipos, no siempre sucede. O sea, eso de no, voy a armar un equipo con gente de otras categorías y me va a ir de maravilla porque si has jugado en segunda vez te paseas, para mí eso es un error, ¿eh? Sí, muchas veces ocurre que cuando un equipo desciende, bueno, pues esos jugadores no son capaces enseguida de ascender al equipo. Hay que ver los motivos. Yo creo que a los jugadores no se les olvida jugar. Lo que pasa que, bueno, a veces ocurren cosas como que el jugador está desmotivado, que a veces no quiere jugar en ciertos a ciertos niveles, no quiere jugar en ciertos campos. Yo creo que hay muchos argumentos para que esos jugadores, ese equipo a veces pues no rindan como tiene que rendir. Aquí en el Depor, bueno, pues aquí incluso hay jugadores que tienen experiencia y han jugado ya en primera división y en la segunda B tendrían que demostrar muchísimo más. En cambio, no ha ocurrido. Hay que ver los motivos. Yo creo que a los jugadores no se les olvida jugar y tienen que bueno, no incluso casi ir sobrados muchas veces en esta categoría. En cambio, no lo han demostrado en ningún momento, ¿no? Sin ir más lejos, es que en 2017, por ejemplo, Bobby era titular con el Celta en Old Trafford jugando ante el Manchester United. Y Bobby lo ves jugar y parece que se ha olvidado de jugar al fútbol directamente. O sea, ¿cómo puede involucionar de tal manera un futbolista, ¿no? Y claro, en el caso del Depor, pues Bobby pues no está dando la talla, pero yo creo que Uche Agbo está por debajo. Yo creo que Borges tampoco está dando la talla. Y empiezas a sumar y es demasiada gente que se está quedando por el camino. Ha marcado el penalti el Langreo, por cierto. José, no sé si estás viendo el partido. Sí, lo estoy viendo. ¿Tú entiendes el penalti? Yo he visto 14 repeticiones, hombre, son todas parecidas, pero yo no veo nada. No veo ninguna mano. Bueno, alucinante. O sea, lo de los arbitrajes en segunda vez también tiene tela. Bueno, pues ha empatado el Langreo en la última jugada del partido, arranca un punto de San Lázaro y evidentemente, pues bueno, cambia el paisaje
de este grupito, tal y como estábamos diciendo hace un rato, porque se va a quedar el Compostela con 27 puntos y con 29 el Langreo, si no me fallan las cuentas. Bueno, así está el tema. Perdona, no sé si dime. eso bueno o malo, ¿no? Para el propio Depor, porque lo que haría que un equipo pierda a estas alturas, el Compost o el Langreo, si hubiese perdido, es que probablemente ya quedase desconectado con lo poco que falta, y esto desvirtúa por completo la competición. Ahora con el nuevo escenario yo creo que quedan los dos bastante tocados. Sí, estoy repasando la clasificación ahora. Racing 33, Depor 32, Numancia 31, Langreo 29 y Compostela 27. El Compost se quedaría a 5 del Depor y a espera de que juegue el Depor. Y bueno, pues el Langreo, a ver, estará a la espera también de lo que suceda en este partido. El Langreo tiene 29. Yo, de todos modos, desconexión. O sea, la lógica dice lo que estás comentando tú, ¿no, Adri? Pero también, por otro lado, te digo una cosa. Para mí, el que ya no tiene opción ninguna de engancharse es el Marino de Luanco. Y yo dudo mucho que el Depor el próximo fin de semana se vaya a encontrar un Marino de Luanco a medio gas. Ojalá veamos un partido fácil. ¿Pero por qué no se le va a encontrar? Porque es el gran aliciente para ellos, como lo era probablemente para el Langreo más allá de la clasificación. Es que yo voy a presumir de que le gané al Depor. El Depor sigue siendo el Depor, que le ganaste a un equipo que era la caña y que ahora está en tu categoría y le has podido mojar la oreja. Es decir, ese es el gran aliciente que no les va a dar el Racing de Ferrol cuando vaya allí, incluso la propia Numancia, que estuvo en segunda y en primera. José, la victoria hoy tiene un gran valor, ¿no? Ya no solo es que recuperes el primer puesto, sino que si consigues meterle 4 puntos al Numancia, bueno, pues restaría por venir el Langreo, a Riazor, habría que ir a jugar ante el Luanco e ir precisamente a Soria, ¿no? La victoria hoy, hombre, evidentemente no te deja esto cerrado, ni mucho menos, pero bueno, es un salto de gigante, un paso de gigante. Por supuesto, yo creo que no tiene que dejar los deberes para más adelante. Como bien decís, yo creo que todos los equipos están esperando un poco al Depor, ¿no? Porque es el gallito, todo el mundo quiere ganarle, todo el mundo quiere demostrar que pueden hacer bien las cosas, y el Depor tiene que afinar en cada partido, tiene que estar siempre bien, no puede relajarse, porque que todos van al 100%, como se ha demostrado este año en la Liga. Y luego, vamos, la posibilidad de tener que jugarse el pasaporte a esta primera federación el último día en los Pajaritos con el Numancia, yo ya no sé si, Adri, si estamos para soportar algo así, ¿eh? Bueno, estamos ya acostumbrados a grandes tensiones. Una más, ¿no? O 3 más. Bueno, yo ya asumo que nos la vamos a jugar en la última jornada en Soria, o sea... luego ya veremos, ya habrá que ir rebajando pretensiones, así que bueno, después de la que llevamos encima, que nos eche un par de ellas más que las aguantamos, ¿eh? Sí. José, hay que hacerse fuertes en Riazor, hay que ganar hoy, hay que ganar al Langreo, y sobre todo yo creo que incluso hay que intentar dejar algún buen sabor de boca, ¿no? Porque la racha final del Depor, la racha, digamos, si te atienes solo a los números, bueno, pues nos habla de un Depor que hasta la derrota del pasado fin de semana en Langreo era un Depor con la flecha para arriba. Pero también si escarbas un poquito más, es un Depor que le gana al Marino en casa en un partido donde ha tirado una vez a puerta, y es un Depor que el otro día en Langreo, bueno, pues para mí no es un partido de los peores que ha hecho el Depor este año como visitante, pero es que al final has perdido. Exacto, yo creo que es verdad que tiene que hacer los deberes cuanto antes y tiene que acabar la temporada con un buen sabor de boca. Aún así, cuando acabe la temporada, aunque se cumplan estos objetivos de los que estamos hablando, yo creo que va a ser una temporada muy mala para el Depor y nadie la quiere recordar, es decir, ha sido nefasta. Entonces, bueno, mejor que ganar estos partidos, por lo menos, bueno, pues te vas para casa y dices, bueno, pues algo hemos conseguido, pero aún así va a ser muy mala la temporada. No, la temporada es un fracaso. O sea, no haber ni siquiera pasado el primer corte, ni haber tenido la opción de jugar por el ascenso es un fracaso. Yo creo que ahora mismo el Depor lo que se juega es la desafección, porque evidentemente si tampoco te metes en la primera federación, Dios mío, vamos, ya no se me ocurren adjetivos para calificar la campaña, ¿no? Pero
Una, tienes que salvar los muebles. Y dos, tienes que intentar acabar bien, ganar e incluso convencer un poquito con tu juego porque, José, si vas a apostar por este técnico, y yo creo que tienes que apostar de una vez y por todas por alguien. No, esto ya no puede ser ese banquillo que cada 3 días tiene una descarga eléctrica. Si vas a apostar por alguien, ese alguien también necesita no acabar esta temporada tocado, con el debate abierto, con dudas, porque si no ya empiezas, como digo yo siempre, ¿no? Con la cuenta del crédito casi en números rojos, ¿no? Sí, yo creo que todos se juegan y todos nos jugamos muchísimo, pero a nivel personal yo creo que quien más se juega un poco es Rubén de la Barrera, porque más que nada de cara a la afición, porque lógicamente no es lo mismo, como tú bien decías antes, estar en Primera Federación que no. Por lo tanto, yo creo que ahí Rubén se juega muchísimo. Es el que más, bueno, el que más se juega es la entidad, lógicamente. Pero a nivel personal, yo creo que se juega más él que los jugadores, porque los jugadores, bueno, pues a ver, algunos tendrán deseos de marchar, otros de quedarse. Ahí va a haber, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pero yo creo que el entrenador querrá quedar. Y para quedarse, lógicamente, tiene que hacer bien ahora las cosas. Porque si no las hace bien, lógicamente, le restan muchísimos puntos para seguir el año próximo. Y ni que decir tiene que una cosa es acabar ascendiendo a tumbos, digamos, que lo das por bueno y dices, mira, pero ha ascendido. Y otra cosa es meterte en la Primera Federación así a trompicones, que te dejaría la sensación de, vaya por Dios. Teba Chacón, vámonos hasta la banca. Sí, con una noticia además que os va a ayudar a ahorrar. Si pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito a banca en estaciones de servicio Galpaderidas, te devuelven hasta un 5%. ¿Has escuchado bien? Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con ellos. A banca tienes toda la info en abanca.com o en tu oficina más cercana. Y todo listo para que ruede el balón, 7 de la tarde. Ahí estamos en el estadio de Riazor con Adrián Candal. Va a empezar esto, repasamos los 11, Adri. El Depor que forma con Lucha en la portería, con Bóveda, Héctor Hernández de los laterales, Mujait, Granero. Acaba de empezar el partido con Villares, Bergantiños, Borges, con Alex justo por delante de la defensa y con Villares y Borges escalonados un poco más en avanzado con Keko, Lara y Miku. Juega el Numancia con Chimo en la portería, Borja y Castro en los centrales, Lillo y Aguirre en las bandas, con Manzanana, Cotán, Moja, con Tamaño, Menudo y arriba Sier Benito. Primeros instantes ya del partido, 22 segundos, intenta presionar arriba el Depor. Es el Numancia el que echa la pelota hacia atrás. Estaba fijándome, está muy poblado hoy el palco de autoridades, con la presencia también de Israel, el presidente del Numancia. Están expresidentes del Deportivo como Augusto César Lendoiro, está también el presidente de la Gallega, el señor Luzán, y por supuesto también el máximo dirigente del club blanquiazul. Juega ahora por la banda derecha el Numancia, quería poner ese centro ya fuera completamente de una posición normal a Sier Benito, pero la jugada se había escapado, había sido un jugador del Depor el que la había metido a un lado y por lo tanto sacará de balón parado el Numancia. Primera ocasión importante del partido porque es córner. Primer minuto y corren a favor del Numancia. Ahora lo comentamos con José Ramón, pero ellos a balón parado son una auténtica pesadilla, casi siempre de las botas de Menudo. La va a poner con mucha tensión desde la derecha. Menudo, el cabezazo, cuidado el rechace. El balón fuera. Cuero en saque de portería para el Numancia. Ellos, centros laterales, José Ramón, son una bestialidad. Balón parado también hace mucho daño. Justo el Depor, sobre todo centros laterales, no está para tirar cohetes. Pues mira, llevamos minuto y medio de partido y el Depor no ha tocado balón. Bien, es cierto que el Numancia ha jugado bien, ha sabido jugar, ha combinado y ha corrido. Y ha tenido, bueno, pues ese córner a favor. Me parece un equipo que muy equilibrado en todos los sentidos y que hace muy bien las cosas. Bueno, pues ha llegado ese primer córner y ese primer balón cruzado que, como dice Adrián, al Depor lo de los balones desde el lateral, vamos, nos mete el miedo en el cuerpo a todos. Adri, un detalle antes de que esto coja más temperatura. El capitán del Numancia es Lillo, excompañero de Bóveda, en aquel Eibar donde Gaizka Garitano era el entrenador y con el que también estuvimos ahí luchando en aquella temporada. El lateral diestro se lo disputaban Bóveda y Lillo. Mira, pues miren lo que es el fútbol. Ahora están los dos en dos equipos históricos, pero en segunda B. ¿Cómo ha cambiado, no? La historia para ambos. Lo intentaba ahí Miku jugando por banda. Ahí yo creo que José Ramón con pocas opciones, ¿no? De poder darle continuidad a la jugada por físico, etcétera. Y al final le pitaron esa falta. Fue el primer balón prácticamente que tocó el Depor. Sí, en la primera acción sale airoso, lo hace bien. En cambio en la segunda llega a hacer falta. Pero bueno, vamos a esperar un poquito más a ver cómo se asienta el Depor.
y a ver qué actitud tiene. Por ahora, José, lo que más me llamó la atención es que el primer saque de puerta lo puso en juego en largo, Lucho, que habitualmente el Depor apuesta por salir en corto. Sí, yo creo que bueno va a depender un poquito de lo que haga siempre el rival, ¿verdad? La intención, yo creo que del Depor y del Numancia siempre va a ser querer balón. Otra cosa es que el rival... Ramón, que balón está a punto de perder, Villares lo salva, Cuero ahora por la parte izquierda de la jugada, quiere darle continuidad ahí el Deportivo, Salón Solar, se la da para Héctor Hernández, decías, José. No, digo que muchas veces tú quieres hacer las cosas, pero vas a depender también del rival, de lo que haga el rival, y en este caso... Yo creo que los dos van a estar muy pendientes del rival, independientemente de cómo quieran hacer también las cosas. Circula el balón el Depor, Adri. Le toca dar al conjunto blanquiazul. Sigue con esa jugada anterior que comentamos, donde casi la pierde Villares. Lo intentó por la banda izquierda, ahora lo vuelve a intentar desde atrás y otra vez por la zurda. Por la banda donde se ha incrustado ahí Villares junto a Héctor. El balón es despejado por Moja, por el Numancia. Se escucha, la afición deportivista. Sí. Hoy 1000. Es el doble que la última vez. Ya tenemos algo claro, y es que el Numancia va a esperar al Depor. Y yo creo que en ataque van a tener mucho que decir los centrales del Deportivo, porque van a ser los encargados un poco de llevar el balón hacia arriba. Y que muchas veces cuando el plan de partido es la sorpresa está en que los centrales irrumpan por el medio, ¿no? Exacto, porque bueno, son los jugadores libres, que tienen espacio y tiempo, y lógicamente son los encargados un poco de subir, porque los compañeros están siempre marcados. Uy, cuidado ese centro que pone Héctor Hernández, a punto está de llegar, no llega nadie, el rechace, al remate, perdón, cuidado que viene la contra para el Numancia, bien Borja Granero al cruce. Ha estado ahí tremendo porque era una contra de las que hacían mucho daño. No sé si José ya tienes la jugada repetida, pero ha estado providencial, Sí, ha intuido muy bien y ha interceptado el balón. Ahí vemos como el Numancia es un equipo, lo que hablábamos antes, que puede tocar en corto, puede utilizar los pases cortos, medios y largos, y puede correr. Así que, bueno, es un equipo que el Depor que va a tener que trabajar bien en defensa si no quiere tener problemas. Y el Depor parece que se lo toma con calma, parece que quiere masticar y madurar el partido. Hemos visto en esa anterior jugada José circulando el balón por la izquierda, por la derecha, buscando ahí el mejor momento. Exacto, lo que pasa es que todavía no ha encontrado esas ventajas, pero sí tiene muy claro, por lo menos en defensa, lo que quiere hacer, y es que quiere recuperarlo cuanto antes presionando arriba. Sí, yo creo que en ese escenario de la paciencia, lo hablaba antes con Jorge Lema, el compañero del diario AS, el que más prisa debe tener probablemente sea el Numancia, porque ahora mismo con un empate el que se quedaría fuera sería el equipo soriano, ¿no? Bueno, no quiero ni pensarlo, los nervios también que entrarían para todos en ese escenario, pero quiero decir, dentro de lo malo, el que más perjudicado estaría en la clasificación ahora mismo sería el Numancia, y no es de extrañar que el Depor quiera aguantar pues un partido como el de Langreo, que ocurran pocas cosas y tener sus opciones al final. Pero yo creo que el Depor no puede especular, no puede estar demasiado relajado en el partido ni tranquilo, porque si hace eso posiblemente Numancia lo vea y lleve más la iniciativa y pueda hacer más daño. Yo creo que el Depor se tiene que imponer, llevar un poco la iniciativa. Y aparte hay un detalle, yo creo que hoy el Depor tiene que conseguir ventaja para no ir con la soga en el cuello, porque en Luanco, o sea, si el campo de Langreo no te hacía chiste, el de Luanco te va a hacer menos chiste. Y luego tienes que ir a Soria, El Numancia también puede decir, bueno, yo un empate aquí, si todo va por el guión, significa jugárselo también en casa. Con lo cual, deja que vengan, ¿no? Yo creo que hoy el Depor tiene que conseguir meter puntos en el zurrón, si no... A ver, ahora el Depor espera a Fran, viene Celso Borges en el cuero para Keko Gontán, cae al suelo, Keko desesperado, se la lleva el Numancia, la saca controlada desde atrás, aunque se la dan a Les Bergantiños, ahí la vuelve a recibir Celso Borges, parece que está jugando pues un poco más avanzado que en otras ocasiones, ahora lo comentamos. El centro que va a poner Keko Gontán, no coge altura, el rechace le viene nuevo para Neco Bóveda, ahí viene Villares, ¡fuera! ¡La ha tenido ahí Villares! El ex del Vilalbés, desde fuera del área, la jugada que vino por la derecha de rechace en rechace y al final apareció y muerta, le dio de primeras. Qué fallo de puntería, ahí no estaba acostumbrado Villares, en la mejor del partido. José, lo que pasa es que en lo que va de temporada ya hemos visto 2-3 veces cómo llega desde la segunda línea, llega muy bien, sabe acompañar muy bien la jugada, pero no coge en puerta los disparos. Sí, yo creo que Villares se ha sentado poco a poco, sin hacer demasiado ruido, pero sí que se ha sentado en el equipo. No creo que sea tampoco demasiado desequilibrante,
pero sí que ha aportado cosas al equipo. Luego le faltan otros, lógicamente, y ahí lo vemos, ¿no? Que, bueno, pues le falta un poquito gol, le falta un poquito llegada y ser más contundente. Y un detalle sobre el partido de Celso Borges. Adri, me gustó el otro día en Langreo los minutos de Borges, pero es un partido donde ya estás totalmente volcado sobre el equipo rival y ellos saliendo poco y ya tienes que recular poco. Lo de hoy es otra cosa, ¿eh? Hoy tienes que recular, tienes que hacer esas transiciones a defensa y lo que acabamos... La falta del Numancia la ha sacado bien el Deportivo, porque avisamos con el Numancia, sí. Balón parado. Del tema de Borges, claro, cambia. El otro día yo creo que lo mete, y me consta incluso hablando con gente del cuerpo técnico, que lo mete sobre todo por el balón parado, sí. Que luego dirás, bueno, es que el balón parado que ha hecho el Depor. Bueno, lo mete por esa presunción de que sí. Vas a colgar balones, de que puede el balón parado y que Borges pues tiene en su bagaje y su historia pues remates de cabeza. Hoy lo que juega es pues en función de que no está nada bien Uche Agbo y entonces te has cargado a Uche porque estaba lastimosamente mal y has colocado a Borges al que le vuelves a dar otra oportunidad. Pero mira, la acción que destacabas antes de la recuperación esa de cómo llegó al cruce Borja Granero, el que intenta llegar al cruce bastantes metros más arriba es Borges y no llega. Pero vamos a ver, el partido está teniendo ritmo, están anchando muchísimo el campo, dándole mucha profundidad y eso lógicamente va en contra de Borges. Bueno, pues un poco por la edad, lógicamente, que estuvo lesionado, seguramente no está en su mejor momento y yo creo que le va a costar bastante en ese sentido. Tú mira ahora, por ejemplo, está el Depor con el balón entre centrales y Alex Bergantiños sí. Y el siguiente escalón, que es encontrar a Borges o a Villares, ya le está costando al Depor. Ya está rodeado de 3 o 4 futbolistas, ¿no? Parece que está en una inferioridad clara, incluso numérica. Va a sacar de banda el Numancia. El partido, lo que decía José Ramón, está muy dinámico, está muy entretenido. Es un partido donde se ve que hay mucho ritmo, que pueden pasar cosas. Es que el balón está en los dos campos y corre mucho y hay pases cortos, medios, largos y lógicamente tiene que estar bien físicamente porque si no, no vas a aguantar ese ritmo. Bueno, pues veremos a ver en qué condiciones está Celso Borges. Por cierto, como siempre está convocando a todos... Rubén de la Barrera, no hemos dicho nada de quienes están en el banquillo, bueno, pues es Carlos Abad, el portero suplente, y están Balín, Uche, Raico, Bobí, Gandoy, Raí, Nacho González y Salva Ruiz. Raí, segundo partido que se queda en el banquillo, Adri. Segundo partido, yo creía que iba a jugar de inicio y finalmente pues ha optado por Lara, el que ha probado durante toda la semana. Yo creo que también pues por esos latigazos y porque de los que tiene es quizás de los que tengan más opciones de gol, ¿no? O de remate. Bueno, pues... yo creo que es una elección por eso. Y luego a ver si le preguntamos a Rubén. Sí, porque hasta ahora, bueno, yo ya sabes que soy de los que dice que Lara es otro de los que no al nivel de desaparición de Bobí y de algún otro, pero discreta la temporada de Lara. Ahí viene Lara precisamente que le da el pase a Keco Gontán en la devolución. ¡Ay, qué pena! Miku le da un melón a Keco, córner para el Depor. Pues ahí fíjate, vaya pase ha filtrado, es el mal del comentarista Fran Alonso. No, voy a rajar, venga. Sigue rajando porque ha dado un buen pase y luego Keco se la ha devuelto a Miku y ahí ha crujido un poco en el enésimo pase porque era un mano a mano, era casi un pase de gol. Vamos a ver si funciona la pizarra, a ver si la estrategia que este año, vamos, otra de las asignaturas pendientes. Dale, Adri. Ahí viene desde el córner, brazos arriba, Héctor Hernández. Es el que la va a poner, la pone con la izquierda, balón en el área grande, le da Neco Bóveda, la peina Bóveda, salta de cabeza un futbolista, cae al suelo, dice el árbitro que no pasa absolutamente nada y finaliza jugada Lara. Bueno, pues hay quien decía, José Ramón, que igual hay que buscar un tercer repertorio, ¿no? Hay el de la mano levantada, el de los dos brazos, igual hay que buscar el del puño o el de, no sé, porque lo de los córneres es una calamidad, ¿eh? Mira, yo, cuantos más jugadores puedan rematar, mejor. Lo que no puede ser es que el balón caiga con nieve, porque siempre solo puede rematar un jugador. En cambio, si el balón va tenso y una altura donde varios jugadores puedan llegar, pues hay más posibilidades de rematar esos balones. En cambio, bueno, estos centros pues prácticamente no valen para nada, ¿verdad? No. Es que la sensación que te queda es que al final todas las jugadas de estrategia del Depor de esta temporada, los corners especialmente, son improvisación. Son, bueno, yo la pongo dentro ahí en el área y a ver qué pasa. O sea, y normalmente lo que pasa es que no pasa nada, nunca pasa nada, ¿no? Pero
Me parece un lujazo esto de que la estrategia no te dé nada en todo el año. Y ¿Sabes aquí un ya tema? Han Ahora que pasado está- 2 entrenadores y ha pasado mucha gente. Sí, sí. Perdona, Adri. Un tema también, no, perdona que te interrumpía yo. Un tema también que me llama la atención, y ahora que está José Ramón y también puede dar un poco su punto de vista, en la semana el balón parado lo ensayan en la ejecución, tanto en córneres como en faltas, Gandoy y Nacho González, que no juegan absolutamente nunca. ¿Tú este tipo de cosas las entiendes? Bueno, y sobre todo aquí en esta categoría, que es donde se suele dar muchísima importancia, sobre todo porque, bueno, muchas veces es el recurso que tienen los equipos, bueno, por la estrategia que utilizan y luego por la superficie del campo y por los campos que son también pequeños. Bueno, ahí lo intentaba por la banda derecha, Keiko Gontán, imposible. Al final el control fue malo, la enseñó demasiado y directamente él mismo la entregó fuera, sacará de puerta el Numancia. Estamos en el minuto 13, sigue el 0-0 aquí en el estadio de Riazor. Intenta rasar un poquito. Sobre el tema de la estrategia, José, es que tú imagínate algunos de esos partidos que el Depor ha estado negado de cara a puerta, hacer un gol, solamente un gol, porque el Depor sí que ha demostrado que, bueno, si se pone tapadito y tal, es capaz de resistir un poquito en la trinchera. Conseguir hacer un gol de vez en cuando en esos partidos, un córner, una acción, una falta lateral. Todos los equipos al final de temporada siempre la estrategia le dan bastantes puntos. Es que se han ganado ligas con eso. Ha habido equipos que han ganado ligas con la estrategia y una buena defensa. Bueno, el equipo yo creo que más notorio en este sentido ha sido el Atlético de Madrid, de Antic. Sí, es exacto. decir, con Pantic sacando las faltas, córner, yo creo que se ha ganado muchísimos partidos, muchísimos puntos en ese sentido. Pero en todas las categorías, a ver, sin ir más lejos, por ejemplo, el Silva de nuestro amigo Bardanca, ¿cuántos puntos ha sacado? Permaneces en tercer año tras año gracias a la estrategia. Y es un equipo con un presupuesto humildísimo. Pero quiero decir, ¿el Deportivo no tiene capacidad para ello? No, vamos, es una faceta que hay que trabajar más. Sobre todo lo tienes que trabajar, perdona, Fran, porque cuando no tienes recursos, cuando no tienes demasiados argumentos, pues le tienes que dar más importancia, ¿no? No, y vuelvo al tema, es que mete un córner o una faltita el día de Unionistas, pues joder, de un punto pues está sumando 3 y estaríamos hablando ahora de otra, estarías en otra lucha y la temporada sería distinta, es decir, solo con desatascar desde la estrategia algún partido de vez en cuando y al final has lanzado 300 millones de corners y bueno, la desgracia es que en segunda B no tienes la estadística, pero la estadística de corners lanzados y corners, ya no digo gol, corners que acabaron entre palos. Vamos, sería una estadística brutal. Exacto, para mí lo más importante de la estrategia es lo que condicionas en el juego luego. Es decir, si tú eres muy bueno... Lucho, perdona, José Ramón, ahí se entretuvo el portero del Depor, llegaba el Ariete, llegaba Sier Benito, finalmente ha salvado los muebles cuando yo pensé ya que la liábamos, ¿eh? Dale, José. No, decía que si tú eres muy bueno en estrategia, el rival lo va a tener en cuenta y posiblemente esté condicionado por ese aspecto. Por lo tanto, te va a dejar muchas veces llegar al área con más facilidad o no, ¿sabes? Porque si al final no eres bueno en estrategia, pues hará todas las faltas, te interrumpe el juego, etcétera. Y eso al final te condiciona. Hombre, yo me acuerdo cuando el año pasado, Adri, el Depor tenía a Keche en sus filas y el lema con el que salían los rivales al campo era prohibido hacer faltas cerca del área. Sí, hubo un momento que Akeche empezó a marcar y luego hubo otra fase donde lo que tú dices es que no le hacían faltas al Depor por el miedo a Akeche y de hecho neutralizaron al equipo. Y cuando no haces falta, te dejan dar pases o te dejan llegar... Claro, condiciona el juego, claro. Exacto. Y luego te encuentras partidos como el del otro día del Langreo, donde te hacen 57 faltas porque entre que no tiras y no creas peligro y que el árbitro no saca tarjetas, pues es una alegría hacer faltas ese día. En fin, 16 de la primera parte, sin disparos a puerta, sin ocasiones claras en este Deportivo 0, Numancia 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Recuerda que es el centro auditivo más grande de toda Galicia, que están en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. Que se mete hasta la cocina y viene Alonso Lara, cae al suelo, pide penalti, dice el árbitro que no ha pasado absolutamente nada. La jugada venía precedida de una mano que le recriminaba el Deportivo al árbitro por un jugador del Numancia, dio ley de la ventaja y ahora esperan amonestaciones.
y no las va a ver. No Me sé voy- si habéis visto ahí, pero no penalti. Lara va un poco a trancas y a barrancas, pero consigue llegar al área y cae al suelo. Me voy a mojar. Creo que cae de maduro y que chupa demasiado, chupón en esta acción, porque ha hecho un buen slalom, pero creo que tenía José opciones al llegar al área rival para Sí, buscar algo más. Y a el mí me da la balón- impresión que ni lo toca. El balón lo recupera muy atrás y es verdad que va haciendo slalom y llevar el balón a ese ritmo, lógicamente llega muy cansado, llega bastante maduro. No sé si tiene pase, lo que sí lo hace bien hasta el momento que le hacen la falta, ¿no? Sí. Porque tiene que buscar tiro, no sé si lo tiene y no sé si tiene pase también. A ver si vemos alguna repetición. A mí penalti no me parece, pero bueno. No, yo tampoco- creo que, bueno, casi cae más por cansancio, por maduro que por... Sí, a mí no me lo pareció en el momento y tampoco las protestas, que son a veces engañan, ¿no? Hay teatro, pero cuando el nivel de las protestas fue tan bajito en el Depor, es que igual tampoco los compañeros lo vieron muy claro. Sí, a ver si nos ofrecen alguna repetición de. Ahora sí estamos viendo. Bueno, pues hay. A contacto hay, lo que no sé es si es Lara el que toca con el futbolista del Numancia. creo- La yo creo que el repetición que árbitro- vemos no es muy buena. El árbitro ha interpretado que, bueno, que buscaba penalti y cuando buscas así el penalti, pues como que Muy descarado, no lo convences demasiado al árbitro. A ver, el Lara llega a tropezar con el futbolista del Numancia, pero insisto, era un primer plano de las pantorrillas, o sea, que tampoco hemos visto mucho de esa acción. A ver si hay alguna repetición mejor. Bueno, el partido, por cierto, se está poniendo bonito, ¿eh? Yo creo que se está inclinando a favor del Depor. No sé si de manera muy descarada, pero poco a poco está siendo el Depor el que está llegando un poquito más. Sobre todo, bueno, pues con movimiento de un lado para otro en la primera línea y a partir de ahí buscando carreras a raíz de jugadas por banda. Un poco lo que han estado ensayando esta semana. Ahora juega por dentro Alonso Lara, se la da a Miku, de espaldas a la portería, aparece, emerge desde atrás Alex Bergantiños en la entrega de nuevo atrás para sus compañeros. Ahí otra vez levanta la cabeza la defensa del Deportivo Esmujaiz. Ya en cancha ajena, ataca el Depor con efectivos, con gente. Keko Gontán va a poner ese balón a la olla, no llega el remate. Miku se lamenta, será banda para el Depor. Bueno, pues poquito a poco parece que el Depor José quiere empezar a llevar el control del partido. Sí, al Numancia le dura ya poco el balón, comete demasiados errores, fuerza un poco las jugadas. Mira, el mira que Depor- vuelve otra vez a la carga el Depor. Pone ese centro. Ahí que Gontán despeja otra vez el Numancia. Va insistiendo, va adelantando un poquito, metros, un poco más, un poco más. El balón es para el Numancia, al final de banda. Pero está encerrando, como quien no quiere la cosa, el Depor al rival. Sí, yo creo que lo que decía antes, el Numancia está perdiendo muy pronto el balón, el Depor se está adueñando de él, no lo está moviendo con demasiada fluidez y sí que cuando lo mete en banda ya hay opción de centro. Ahora hay que buscar, bueno, pues que llegue gente de segunda línea o gente que pueda rematar esos centros, porque es la manera que está haciendo ahora el Depor o la manera que tiene de llegar. Mira ahora qué bien el balón que pone Celso Borges. No llega para el remate. Miku le pide perdón al compañero. Había sido una muy buena decisión ahí de Celso Borges. Le había entregado el pase precioso Keko y el balón lo puso con altura en el área pequeña. No llegó a ser remate. Miku creo que midió mal el salto Sí. y es una pena, ¿eh? No, yo creo que no llegaba de todas, iba un poquito alto ese balón, pero saltó a destiempo, José. Sí, además es un 1 contra 2, no lo tiene fácil. Bueno, pues es la vía que está encontrando ahora el Depor en ataque. Es balón a banda, sobre todo por la banda derecha, y ahí entre varios jugadores pues son capaces de tener espacio y tiempo, levantar cabeza y poner el balón en el área. Ahora faltan los rematadores. Ahí viene otra vez Celso Borges, va a poner ese balón de nuevo desde la derecha a la banda de Eneco Bóveda de Keko Gontán, que se está sumando constantemente. Celso Borges, vuelve otro rechace a beneficiar al ex del Málaga, el de Brunete. A Keko Gontán, deja el balón desde el saque de lateral para Keko, la devolución de nuevo para Keko, a él se la ha dado Bóveda, será córner para el Depor. Bueno, pues buenos momentos del Depor, ¿eh? Falta, José, falta la guinda. Balón entre los palos, probar al portero rival. Exacto, rematar esos centros. De todas formas, aún así, no creo que Numancia esté incómodo. No, es un equipo que está preparado para esto. Que haya visto el partido en San Lázaro, pues le daba igual defender arriba que ahí atrás. viene, perdón, al Sentía- córner, es Alonso Lara, el cabezazo, gol del Depor, gol, ¡pura vida! El
bautizo este año de Celso. La jugada de córner, ensayada, la puso Lara, emergió la cabeza del Tico para adentro, marca el Depor, marca pura vida Celso Borges, Depor 1, Numancia 0. Qué buena acción, qué centro y sobre todo la definición de Celso Borges, ese remate abajo, inapelable, marca el Depor, minuto 22 de la primera mitad, se adelanta el equipo blanquiazul. Bueno, José, desajuste total en la defensa, porque llega desde atrás Celso Borges, libre de marca, y bueno, pues el remate, aunque lo llega a tocar el portero del Numancia, se va para adentro. Sí, yo no sé si es una jugada ensayada, imagino que sí, y bueno, para mí el centro es espléndido y luego la llegada de Borges, bueno, llega con muchísima ventaja y a placer remata. Adri, ha ido a celebrar con el doctor, me parece, fue al banquillo, desde luego. Pues a dedicarle el gol, supongo. Están todos encantados con el doctor Lariño. Hombre, ¿quién no va a estar encantado con ese hombre? Solo digo una cosa, Adri. El gol llega en un córner, que llegábamos todo el partido diciendo, bueno, con exponiendo razón, una realidad, con razón. y es que no la hemos olido en toda la temporada de córner. El centro lo pone Lara, yo he rajado de Lara, y el remate es de Borges, que también bien. no ha sido de los más destacados esta temporada. Pues nada, O sea, solo nada. falta que Bobby Hasta entre aquí en la mi segunda partido parte de de hoy, marca de chilena. Hasta aquí mi partido por hoy. O estoy entre eso o rajar de alguien más para ver si conseguimos una victoria amplia. Ahí Vamos viene. ahí. Uy, vaya falta buenísima. La acaban de pitar al Depor en Eco Bóveda. Casi hace una bobediña de esas maravillosas. En el giro le hacen la falta. El lateral izquierdo se cabrea ahí por completo, Lillo, y le pita la falta. Entre amigos ha ido la cosa. Falta a favor del Depor y es peligrosísima. Sí, nos vamos a ir ahora a echar un vistazo a ver cómo están celebrando los oyentes ese gol del Depor, pero nos vamos a quedar con la falta. Hombre, si quieren marcar también de falta hoy y ya nos callamos de todo, pues ya perfecto. Esta va de Miku. Sí, venga. Pues nos quedamos con la falta, Adri. Uy. Bueno, queda bien esa sintonía para las faltas y para los goles del Depor. Ahí viene la jugada cónclave. Está Queco, finalmente le va a dar Héctor Hernández. ¡Salta Miralles de puños! Buscaba al de Costa Rica que quería el segundo. Ya puedes ir con la sintonía, Teba, porque aquí no ha llegado el segundo del Depor. Pues nada, sintonía. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Bueno, pues están felices, claro, han celebrado y cantado todos el gol en el chat en directo del canal de YouTube de Radio Coruña. Dice Víctor Alonso, no aflojemos, Jorge Álvarez a por el segundo. Tenemos también en Twitter, alguien ya que hablabas de rajada, bueno, pues Baret al principio del partido se preguntaba, ¿Borges? Bueno, pues ahora estará feliz. Tenemos a Alberto también que dice, vamos a por ellos, a ver si no sufrimos mucho hoy. Jorge Álvarez nos recordaba lo fundamental de la victoria de hoy, que el compost está apretando y Solina la tenemos preparada para sufrir, pero también para animar y para empujar. Vamos Depor y con la mejor compañía, dice, sois los mejores. Chus Cruni avisa a los que se vacunaron hoy que vigilen si tienen reacción. Esperamos que la reacción no sea por el resultado, y se ríe. Andrés nos da las buenas tardes y mejor consiguiendo los 3 puntos. Víctor Alonso te dice, Fran, que él si fuera no vale en el fútbol. Y ahora vamos a marcar lugares en el mapa. En Twitter, de nuevo, Javier Gancedo dice, saludos desde Puebla, México, a ganar. Manuel Lago nos los manda desde el Círculo Español de Nueva York y le da un abrazo muy especial a José Ramón. Él ya estuvo aquí varias veces. Y dice, otro abrazo también para vosotros, no os pongáis celosos. Gracias por estar ahí. Y por último, Enrique Castillo otra vez dice, apoyando al Depor desde Chile. Upa Depor, vamos a ganar. Cuidado, espérate, va que viene el Numancia, el pase de Manzanara. ¡Fuera! Parecía que le había dado con la mano, finalmente no la paró el portero, el remate se paseó por la portería de Lucho, la ha tenido el equipo soriano. Se la comió ahí un poquito Mujair. Vamos ahora y acabamos, Teba Chacón. Venga, acabamos con Iago García, que nos dice, cuidado con saludos. Bueno, Iago, ya os estamos tendo, y ya sabes que os estamos tendo. No vino Elber hoy, ¿no? Stop, Iago García. Elber causó baja. Elber, sí, bueno, no pasa nada, pico fuerte. Ven, nos vamos ahora hasta Taller Galicia JK, son especialistas en el mantenimiento preventivo, distribución en embragues, frenos, amortiguadores, servicio de neumáticos, diagnosis multimarca y todo. En realidad es que lo tienen todo para tu coche. Cuando tienes un problema, tienes que ir a Taller Galicia JK y además aprovechar la promoción que tenemos en Carrusel, cambio de aceite y filtro por tan solo 59 € con la revisión de los puntos de seguridad en Taller Galicia JK.
Ataca el Depor, Adri. Bien, el Depor ha dado ley de la ventaja, venía todo precedido de una falta sobre Neco Bóveda que probablemente puede ver la amarilla en cuanto culmine esta jugada, dio ley de la ventaja con el pecho, la controla y Keiko Gontán está en el área, parte izquierda, según ataca, pone ese centro, chut, fuera. Qué mala finalización de la jugada y ahora vienen a recriminar al árbitro, amonestación. Hombre, la del agarrón, José, esa salida a la contra que da la ley de la ventaja, pero es una obstrucción o medio agarrón ahí que... Hay dos. Es cartulina amarilla. Sí, posiblemente. De todas formas, yo me quedo con que el Depor ya empieza a tener el control, ya el campo ya se inclina a favor. Y luego lo que no entiendo es el entrenador de Numancia, porque bueno, el Depor está teniendo una autopista por la banda derecha increíble, ¿verdad? Y sin embargo, el Numancia no le pone solución. Entonces yo creo que eso el Depor lo tiene que seguir aprovechando. Y sobre esa ocasión del Numancia, ese tiro cruzado de Manzanara, se origina Mujay todo. Claro, Mujay quiere anticipar y exacto, se la come. Mide mal, se la come y ahí le pudo haber costado caro. Cuidado a la falta, ahí viene Menudo a botar ese balón y bueno, pues suben los centrales, sube la gente que tiene además alta el Numancia para ese posible remate. Jugada de estrategia, estamos en el 28 de partido, aquí en el estadio de Riazor. También está Aguirre, vamos a ver quién es el que bota finalmente esa falta, brazos en jarra del propio Aguirre, del lateral derecho, que parece que va a ser el encargado finalmente de poner ese balón. Finalmente le va a dar Menudo, el balón en el área, remata, pero directamente pedían fuera de juego los jugadores del Depor, pero está bien colocado y va el muñeco. Uy, cuidado al desajuste, Neco Bóveda se la entrega al Numancia, viene otra vez con la gente todavía de la jugada anterior, van a poner el balón en la olla, hay que despejar como sea, hay que sacar de ahí ese balón, estamos cerca del minuto 30, viene el Numancia, el cabezazo arriba, Sier Benito fuera. Remata muy mal, pero... estos errores, José Ramón, son imperdonables cuando sacas un balón de la jugada es que es la y única lo haces manera esa primera que, decisión exacto, tan mala. Es la única manera que tiene ahora. Fíjate que las veces que llega en Numancia con peligro, siempre es por error en la salida de balón del Depor. No es porque el rival lo haga bien y que tenga demasiados recursos, es porque el Depor está perdiendo muy fácil el balón a salida. José, y en esa acción a balón parado donde el Depor pedía fuera de juego, no es fuera de juego y llegan 3 jugadores del Numancia en posición legal a rematar. Exacto, ahí el segundo hay palo que ponerse además. las pilas. Bueno, estamos a punto de llegar al minuto 30 e irnos de ronda. Se le estaban complicando un poquito las cosas al Lima Coruña, que ganaba de 20, hace nada estaba 10 arriba nada más. Bueno, pues ahora mismo... Nada, que nos lo cuente Tebachacón en la ronda. ¡Vamos de ronda! Venga, pues vamos de ronda. Esa ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña te estamos contando ahora mismo, lo estamos viviendo juntos, el Depor 1, Numancia 0, finalizados ya el Racing de Ferrol 2, Marino del Banco 0 y empataban el Compostela finalmente y el Langreo 1-1. Ese mismo resultado en tercera división para el Deportivo Fabril Rápido de Bouzas. En fútbol femenino recordamos derrota de Asnosas 9-0, perdía el Depor Abanca frente al Barça. En fútbol sala femenino, victoria del Biases Amarelle frente al Alacant 2-1. En hockey sobre patines recordamos esta victoria consecutiva del Liceo ante el Girona 1-3 y ahora nos vamos a por el Básquet Coruña, que está en 62-49 ahora mismo, si no lo tengo muy mal, frente al Granada. ¿Estamos por ahí? ¿Os escucho? Sí, estaba por ahí contándonos algo Adrián. A mí lo que me preocupa que se ha quedado tendido sobre el césped Alex Bergantiños y yo en 10 años no recuerdo a Alex Bergantiños tirado en el césped. Bueno, cuando le dieron la patada aquella ante el Mallorca fue la única vez. Y mira, lo que se necesitó. En el salto ha caído mal, ha doblado un poco el tobillo. Puede seguir, Vale, bueno, pues en realidad acabamos ya. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña, pero vamos a visitar Miramar, la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Recuerda, todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda, servicio 24 horas y tren de lavado en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. José Ramón asustaba lo de Alex porque no es de los que se queda en el suelo haciendo el maula. Fran, la jugada es buena, está en el área, ahí viene Alonso Lara, se hace sitio, remata, cuidado, la jugada embarullada, cae que Gontán, dice el árbitro que no hay nada. Yo creo que con la fuerza, la inercia de la carrera se empotró directamente contra el central, jugó el Depor por la izquierda, es novedad, intentó atacar por la banda de Héctor y de Lara. Bueno, pues afortunadamente la cosa no fue a más. Keiko, con tanta caída, yo creo que le han cogido un poquillo la matrícula. De hecho, exacto, de hecho le está avisando el árbitro. Le estaban leyendo la cartilla porque, José,
Cuando te pillan la matrícula para que después te piten una, vamos, casi tiene que venir el forense, ¿eh? Ay, qué bien ha estado Keco ahí, qué mal estado en Eco. Bóveda le ha dado un caramelito Keco y Bóveda ha metido un misil inalcanzable para cualquier ser humano. Bóveda, José quiso hacer la de Jong ayer con Messi, pero le salió un poco peor. A veces cuando estos jugadores se suman al ataque, a veces les cuesta un poquito. Yo creo que ahora lo que necesita el equipo es respirar un poco y defender sobre todo con balón, saber defender, y en el momento que haya un poco desajustes de rival ahí lo tiene que aprovechar, pero tiene que saber medir ese tipo de situaciones. Bueno, ahora le han invitado una falta al Depor, una falta sobre Menudo, creo que de Celso Borges, levantando la bota. Vemos aquí como uno de los del público está dejando la garganta para que mañana esté afónico, gritando contra el árbitro por esa decisión. Y es otra falta peligrosa porque el propio Menudo, insistimos, o Asier Benito, o Aguirre, que son los dos encargados, las ponen fantásticas y generan problemas para el propio Deportivo. Adri, por cierto, se nota que hay el doble de aficionados hoy en Sí, hoy hay mucho más ruido, ¿eh? Bueno, vamos con la falta. Ahí viene la falta, le va a dar Aguirre finalmente, la ensaya, el remate directo, imposible además en cuanto a puntería, muy lejos de sorprender a nuestro portero, así que aprovecha también Lucho García para beber agua en el 33 de partido. Sigue ganando el Depor 1-0 con ese gol del Tico, con el gol de Celso Borges, con ese remate de cabeza. José preguntaba lo del tema del público porque no es poner excusas, que yo creo que no somos de los que estamos poniendo excusas este año, pero incluso al Depor le ha tocado bajar al infierno en la peor de las temporadas, ¿no? Porque... Ay, perdona, Fran, vaya mal pase acaba de dar Alonso Lara, que puede complicarnos la vida a la contra Asier Benito. Defiende bien el Depor, pero qué pena, la ocasión era para una contra de Libro. Estaban ya en el desmarque, en el espacio, tanto Miku como Keco, y la decisión del último pase comprometió y tanto al propio Deportivo. José estaba comentando el tema ese, ¿no? Yo creo que independientemente de cómo está siendo la temporada, con público en Riazor hubiésemos visto, yo creo que otra cosa, ¿no? Porque al final esto de 500 o 1000 en un estadio de más de 30.000 butacas, poquito lo notas en el césped, ¿no? Sí, yo creo que ha sido el peor equipo parado en ese sentido. Pero no lo digo por el Depor, sino por los rivales, porque yo creo que los rivales cuando llegasen a Riazor, el estadio que es y casi lleno, lógicamente el rival bajaría muchísimos enteros en su rendimiento, y el Depor creo que también lo subiría, pero más que nada por el rival. Mira, José Ramón, ¿te acuerdas el primer partido que fue ante el Salamanca? Había 3.000 en Riazor y ese día el equipo futbolísticamente no le daba, y yo creo que recibió un empujón definitivo para el gol de Bóveda, creo, en la última jugada, gracias al público también, ¿eh? Es que es la esencia del fútbol al final, el aficionado, porque al final este tipo de partidos es como lo que hacíamos antes, ¿verdad? El partido del jueves sin gente. Sin embargo, cuando hay gente, yo lo he notado muchísimo cuando entrenaba, cuando en la Torre o en Aciadama había muchísima gente, lógicamente te motivabas muchísimo más y tenías muchas más ganas. Yo recuerdo aquella temporada, aquel ascenso del Depor con José Luis Oltra. Qué maravilla, que había rivales que salían a Riazor que perdían ya en el túnel de vestuarios porque en su vida habían jugado en un campo de 30.000 tíos. Espérate un segundo, ahora lo comentamos, que viene el Numancia. ¡Cuidado! En boca de gol no llega Moja. Será saque de portería. Cuidado con los desajustes defensivos. Ahora se cabrea Les Bergantiños y todo de nuevo viene por una pérdida que tiene el Depor, y a la contra es todo lo que está haciendo el Numancia. Compromete y mucho la victoria de momento parcial del Depor. Oye, y fuera de sitio totalmente el lateral zurdo, tiene que llegar Villares a tapar, José. Es que en ataque posicional, ataque estático, yo creo que a Numancia le cuesta muchísimo. Sin embargo, se aprovecha de los errores del Depor, porque el Depor cuando pierde balón no está preparado para defender. Hay muchos desajustes y ahí el Numancia puede correr y en solo 2 pases es capaz de llegar a portería contraria y con muchísima facilidad, porque no solo llega un jugador, llega, como en este caso, hasta 3 jugadores. Sí, ese es el tema, porque parece que viene como un embudo, ¿no? Van cerrándose y aparecen muchas opciones de pase, no es un ataque aislado.
Es un plan, yo creo, clarísimo de partido el que tiene ahora mismo el Numancia. Cuidado que viene de nuevo, quiere rematar, menudo impacta en Alex Bergantiños. El rebote va cogiendo dirección, coge un efecto endiablado hasta el córner, lo pita el colegiado, será saque de esquina para el Numancia. Es que el control del partido ahora pasa por tener el balón y defender con balón, es decir, llevarlo al espacio, tener tiempo. Que es donde está más incómodo el Numancia, ¿eh? Exacto, manejarlo con muchísima seguridad, tener el control y en cambio lo están perdiendo muy fácil y en posiciones que no se deben de perder y sobre todo cuando hay desajustes. Ahí viene el Numancia, saque de esquina, despeja Miku. Buen despeje de cabeza hacia atrás, muy lejos. Fuera ahora para el Numancia. Aprovecha Rubén de la Barrera para reordenar a su equipo. Ahora también buena parte del control del partido, como decía José Ramón, pasa porque el Depor tenga la pelota y seguro que el entrenador está viendo también ese mismo escenario. No, es que llevas ahora unos minutos que estás en tu campo, ¿eh? No sales es que son de ahí. Los mejores minutos del Numancia y los peores del Depor. Sí. Asier Benito, cuero del delantero atrás para los centrales. Ahí viene Borja López, la pega con la derecha, busca la carrera. Ya había hecho el desmarque el 17 del Numancia, era Tamayo. Cae al suelo ahí el 8. Impide también Celso Borges que siga la jugada, pero encuentran un hueco por la derecha. El centro, el remate de Asier Benito, pero muy fuera de cualquier opción, con un ángulo muy malo. Balón en saque de portería para el Depor. Nueva oportunidad para repensar un poco lo que está haciendo el Depor y a dónde ha caído el partido. Suerte que los centros no son buenos, pero la gente llega del Numancia. Ahora había 4 jugadores dentro del área para rematar. Yo creo que ahí hay un desajuste por la zona de Héctor, crean una superioridad y por ejemplo en esta acción Héctor tenía 3 hombres, no sabía realmente a quién marcar. Exacto, pero el balón se pierde en otras zonas del campo y ahí es donde aprovecha la ventaja en Numancia, donde a un jugador compañero esté libre, ahí lo echan y enseguida intentan acabar jugada. Bueno, pues bueno haría el Depor en intentar bajarle una marchita a esto, intentar tener el balón, porque ahora mismo la iniciativa es para el Numancia, que además está haciendo, bueno, pues lo que más daño le genera al Depor, Adri, balones cruzados, balones desde la banda y ahí nos entra un poco el canguelo a todos. Sí, y sobre todo las contras, ¿eh? Es un escenario que yo creo que el Depor no estaba acostumbrado que se lo hicieran mucho los rivales y está sufriendo, a raíz de las pérdidas, ponerse el mono del trabajo para eso, pues para cerrar los pases de gol, las líneas de pase y ponerse a defender, le está costando y ahora además, al margen de esos errores, es que está teniendo la pelota el Numancia. En juego posicional está empezando a mandar en el partido y eso es lo que tiene que preocupar. Perdona, está Alex Bergantiños ahora mismo cabreado como una mona, estaba haciéndole gestos a los compañeros intentando recolocar el equipo porque tenemos el sitio perdido ahí en el centro del campo. Vamos detrás del balón, José. Sí, exacto. Y además pierden el balón en campo propio o en medio campo. Donde lo tienen que perder es en campo contrario. Y para perderlo en campo contrario hay que trabajar con mucha seguridad, defender muy bien con balón y llevarlo arriba. Luego, si lo pierdes, bueno, pues mala suerte. Pero en propio campo no se puede perder el balón. Ahora le han pitado una falta a Keko. Se cabrea Keko. Cayó el futbolista del Numancia, Tamayo, y la cobró el colegiado. Minuto 40. No para de moverse ahí el técnico del Depor, Rubén de la Barrera. También está bastante eléctrico Alex Huerta. No es para menos, es un partido que tiene su trascendencia, la va a tener seguro en la clasificación final entre dos equipos que empezaban la jornada primero y segundo. Ahora es con la victoria del Depor que esto acabe así, sería fantástico. El Depor daría un salto de gigante, pero vamos a esperar a que esto pueda acabar para celebrarlo, porque se le está complicando mucho la vida al Deportivo. Está siendo ahora mejor el Numancia en esta última fase del partido en su primera parte. Juega por la izquierda, la banda que tiene que defender ahí en Eco Bóveda y compañía. Sale de la cueva Mujay, se la da para Keko Gontán y ahora armando la contra. Villares, ahí viene Villares el control. El control era muy sucio, era difícil. Le impactó en la bota, hubo ahí un rebote y no fue capaz. Cuidado que viene ahora sí. Miku a la contra. Ahí viene Miku, el venezolano. Nada, la opción del remate no llega, pero salva el match ball. Y ahora sí, el Depor vuelve a asomarse al área contraria. De nuevo con el venezolano Miku. Alex fue, levantar la cabeza, ver el desmarque de Miku y se la puso ya al momento. Lo que pasa es que Miku estaba muy, muy solo, José. No, y además no creo que sea el jugador ideal, ¿verdad? Para ese tipo de acciones de espalda y 1 contra 1. No tenemos ese delantero, Y a 30 metros de portería. No tiene ese regate y ese cambio de ritmo para hacer daño, que además, ahí le das a un jugador
esa posibilidad de 1 contra 1, vamos, no la desaprovecha. En cambio, a él le cuesta muchísimo y tiene que proteger el balón. Es que ese tipo de delantero, estaba pensando, no lo tenemos, ¿no? No. No sé, Adri Castro quizás, el chaval del filial. Amarilla, la primera del partido. Adri Castro, que es el único que podría hacer eso, ¿no? Lo de por velocidad, por físico, ganar ahí una carrera, buscar el espacio y luego, pues oye, la definición la tienes o no, pero ese movimiento no le da la energía a Miku para hacerlo, no le da su edad y sus condiciones para ello. Bueno, nunca fue un delantero ya de hacer eso, ¿no? Por sus condiciones fue un tío a lo mejor un poco más posicional y de recibir y de esperar a que el equipo se estire y tal. Pero lo peor de todo es que en la confección de la plantilla no tienes eso. Es decir, puedes tener un jugador que no tiene esas virtudes, pero dentro de 25 fichas podrías tenerlo, pero no lo tienes. De hecho, para jugar ahí arriba, lo único que tienes en el banquillo es o meter ahí a Raiko con calzador o a Bobby, que en la temporada de Bobby ya no vamos a ahondar más. Hay falta de Miku precisamente, falta a favor del Numancia, sí, cerquita de la línea de fondo. Para Aguirre, era la amarilla, sí, que no lo comentamos. El lateral zurdo. La primera del partido, así que bueno, más problemas. Si el Depor sigue insistiendo por esa banda, pues es la banda que estaba teniendo problemas, sobre todo en la primera fase del encuentro el Numancia. En la primera parte, en la primera media hora, Miku podría ser un jugador importante, ¿verdad? Porque, bueno, pues es un jugador de área, para rematar. Sin embargo, ahora, bueno, pues se necesita otro tipo de delantero, otro tipo de jugador donde, bueno, pues corra un poquito más al espacio. Y ahí Miku no está cómodo. Miku ahora mismo está más en esa labor de aguantar y dejar que el equipo, exacto, se estire que otra cosa, ¿no? Ya no hace ni por ¡ay, qué girar! Pena ahora! Miku va a separar Lara, cae al suelo, Miku va a ver otra amarilla. Amarilla la segunda del partido para un jugador del Numancia, para David Castro. Bueno, pues para mira, el central. Borja, creo que es Borja el que se lo dio, ¿eh? Sí, para Borja López. Bueno, yo creo que se ha liado ahí el árbitro. Sí, se ha equivocado. Sí, se le ha puesto a Lillo y Lillo le decía, yo no he hecho la falta. A ver, el que hace la falta es, yo creo que es Borja López. Bueno. La cartulina se la saca Lillo, que Lillo tira el balón y se enfada porque él no está en esa acción. José, habrá que ver qué es lo que ha apuntado y lo que ha visto. Porque no se ve claro. La falta es de uno y el que protesta y el que tira el balón y además le señala cuando saca la cartulina es Lillo. No sé si desde ahí lo has visto mejor. Bueno, primero nos quedamos con la falta, Adri, y luego aclaramos la cartulina. Pues muy bien, ahora lo aclaramos. La falta es peligrosa, se la ha mostrado a Lillo, como dices. Ahora están discutiendo por dónde tiene que colocarse la barrera. Aquí, allí, tiene que marcar con el spray, ahora viene el árbitro, no sé, o sea, no os mormáis de aquí. Incluso el árbitro, veíamos ahora, estaba discutiendo con un futbolista del Numancia fuera de la acción de la falta, como explicando el tema de la cartulina amarilla. Yo, insisto, yo creo que se ha liado, pero bueno. Bueno. Vamos a quedarnos con esa falta. La falta está Kiko Gontán, está también Héctor Hernández, tiene un perfil zurdo, perfil hacia la izquierda. Creo que le va a dar Keko, le va a dar la rosquita a Keko, no llega en el salto Borja Granero. ¿Y con esto se acaba? Sí, con esto se ha acabado la primera parte. Bueno, no ha habido añadido, se ha tardado por lo menos 3 minutitos, 4 en decidir qué ocurre con esta falta y con el infractor. Bueno, pues casi mejor, ¿no? De donde veníamos, la inercia que tenía el partido, jugadores al túnel de vestuarios con esa victoria del Depor 1-0 frente al Numancia. Adri, por aclarar lo del tema de esa cartulina, yo no sé si tú lo has visto así también, la falta la hacía uno de los centrales, sí, yo pero al final que le saca la cartulina a Lillo, incluso le señala como diciéndole, esta es para ti, que es cuando Lillo tira el balón y se enfada. Pero Lillo no estaba en esa jugada. Claro, a no ser que sea por una acción anterior o por el cabreo de lanzar el balón. Claro, bueno, habrá que estar atentos al acta. Como tampoco es deportivista, pues sí, estos efectos no vamos a abrir muchas páginas con ellos. Lo que más nos preocupa es para llevar la cuenta, por si hay una segunda cartulina amarilla. Si esto queda así, José, buena noticia también que los dos laterales estén amonestados, ¿eh? Sí, pero yo creo que no hay que darle demasiada importancia. Lo importante es que el equipo ha tenido 20-25 minutos muy buenos, donde ha tenido llegada, donde han entrado jugadores por la banda de segunda línea,
ha habido centros, quizás no ha habido demasiados remates, pero nos tenemos que quedar con esto. La pena ha sido, bueno, por los últimos 15 minutos donde hemos dado un paso atrás, donde no hemos tenido el balón, donde hemos regalado muchos balones al rival, y ahí es donde el equipo tiene que mejorar en los errores, no cometer errores en la salida de balón, y lógicamente por ahí pasa defender bien y tener el control del partido. Vamos a ver qué nos depara la segunda parte, pero bueno, en principio tiene buena pinta. Al descanso el Depor hace los deberes, Depor 1, Numancia 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Taller Galicia JCAS, vamos a Taller Galicia JCAS. Tu coche en las mejores manos. Recuerda, son especialistas en mantenimiento preventivo, en distribución, en embragues, frenos, amortiguadores. Aprovecha la promoción de Carrusel, cambio de aceite y filtro por 59 € y pide tu cita en el 722-662996, 722-662996. Taller Galicia JCAS. Bueno, pues adelantaba ya un poquito su análisis José Ramón. Me quedo con eso que decías de la primera parte de la primera parte, ¿no? Porque yo sí que creo que ha habido dos partes en este primer tiempo, José. Un Depor que ha salido a dominar en el partido, que incluso ha estado cómodo durante muchos minutos y sin embargo, bueno, no sé si decir los 15 últimos minutos aproximadamente, donde el que ha llevado peligro ha sido el Numancia con esos balones desde la banda. Sobre todo por los errores que ha cometido el Depor, en esas pérdidas en la salida de balón, que no ha sabido darle seguridad, no ha sabido tener el control, y ahí el Numancia lo ha aprovechado. Y lo ha aprovechado porque, bueno, tiene muy claro las cosas, es decir, balón en cuanto llega a banda, buscar centro rápido, porque ahí siempre llegan 3-4 jugadores, y el Depor ahí tiene bastantes desajustes, con lo cual, bueno, esperemos que en la segunda parte no ocurra, ¿no? Yo creo que lo van a tener muy en cuenta y creo que lo van a hablar ahora en el vestuario para que esto no ocurra en la segunda parte. Adri, qué bonito sería un segundo gol, porque si no estoy viendo un nuevo partido de nudo en la garganta. Bueno, pero está muy emocionante, ¿no? El encuentro. Obviamente un segundo gol, pues nos da un ambiente de tranquilidad. Yo creo que también cambia el juego, va a cambiar la propuesta que tiene que hacer el Numancia. Pero desde luego está muy entretenido, ¿no? El miedo es en cómo hemos acabado, ¿no? La primera parte, pero lo bueno es que ha llegado el descanso y no hay un gol del Numancia, y que hay tiempo ahora para que los propios futbolistas se replanteen qué va a ocurrir. Mira, Fran, está por aquí ya Jorge Lema. Sí. Le voy a poner los cascos, saludando aquí a los oyentes por vía YouTube, así que aquí tenemos también sonido. Le voy a poner los cascos y ya le comentas a Jorge Lema mientras se lo pones. Jorge, acabaches nervioso a primeira parte, temendo polo resultado? Home, facíalle moita falta o Depor o descanso, Houve aí uns minutos de descontrol ao final, porque eu creo que incluso despois do gol, a pesar do gol, seguiu dominando e controlando o partido como estaba, pero houve aí un par de pérdidas de balón que o que falamos sempre, non? De cando empezan a temblar as pernas, houve dúas pérdidas prácticamente iguales de Lara e Queco, que se aproveitou Aguirre, demostrando que o Numancia nesa banda esquerda ten pólvora, ten peligro sobre todo na área, porque xa vimos que Asier Benito, vamos, está volando a por todas, pero bueno, a min de momento está me gustando bastante o partido do Depor. Jorge, que tal? Moi boas. Que tal? Moi boas, Fran. Estábamos falando aquí con José Ramón, ¿no? De unha primeira metade con dúas partes ben diferenciadas, ¿no? Esa na que o Depor quixo levar un poquinho máis o mando e conseguiu facer pues, ese tanto, e logo pues, esos minutos de perdas en campo propio que propician pues, eses centros perigosos e eses balóns laterais que tanto se lle atragantan o Depor. Sí, efectivamente, pero a min o que me dá un pouco de esperanza é que precisamente eses centros e ese agobio do Numancia non chegou por méritos propios, entendedeme por méritos, non chegou en tendo o balón, desarbolándote, movéndote dun lado para outro, foron regalos teus, o sea, o Depor mentras estuvo ben plantado foi capaz de defender ben, está facendo Villares un traballo espectacular sobre Manzanara, hoxe Granero millor neses duelos individuales ganando eses saltos con Asier Benito, que non é nada fácil. Bueno, eu creo que se o Depor é capaz de limitar eses erros non forzados, vai ter moito gañado, porque eu, con todo o mundo que che fala do Numancia, non dice que fai moi poucas cousas, o sea, fainas moi ben,
pero é un ataque bastante simple. Entonces, se ti eres capaz de proteger, sobre todo esos centros laterales, veremos ahora o que lle condiciona a tarjeta a Aguirre. Eu creo que é unha das grandes noticias da primeira parte, que Aguirre vai a ter que andar con cuidadiño a hora de volver con tarjeta. E bueno, eu de momento vexo o partido bastante controlado por parte do Depor. Sorprendeuche a presenza de Borges en lugar de Uche, unha nova suplencia de Raí, algunha destas decisións? Casi me sorprendiu máis, fíjate, o de Lara, aí arriba no extremo esquerdo, que o de Borges. Eu, tal e como está xogando Uche neste novo plan, non? Desto de usalo como perro de presa, casi, para morder en campo contrario e presionar, home, eso está ben, pero Uche en campo contrario co balón xa vimos que moitas veces ralentiza os xogos e costa a veces elegir rápido. Borges penso que está facendo un partidado. Máis alá do gol, está combinando xa en algún partido con Fernando, cando pudera utilizalo aí con Queco na banda dereita, enténdense moi ben a hora de asociarse, está facendo un bo traballo en defensa tamén. Entonces, non sei, de momento creo que lle está salindo ben. E o de Lara, pois o de sempre, non? Lara cada 3-4 xogadas dache unha boa, pero despois necesitaría ter máis continuidade nas boas decisións, non? Pero bueno, de momento xa che digo, a mí o equipo está me gustando. A última xa, gol a balón parado, que era unha das asignaturas pendentes, menos mal, non iba sin tempo, e quizáis o mellor día, non? Porque hoxe, tal e como comezaba isto, podemos falar prácticamente de obrigatoriedade de gañar, Sí, e ademais un gol a balón parado contra un equipo, o Numancia, que é un pouco parecido, ou foi parecido ao Depor esta temporada, non? Moi forte defensivamente, porque xa vemos que incluso o Depor, levando o peso do partido, tampouco estaba demasiado cerca do gol, porque estaban poñendo vos centros, pero é un equipo que protege moi ben a súa área. Entonces, abrir a lata co balón parado, pois foi unha gran noticia. Esperemos que non pare aí, non? Aunque queden solo 3 partidos, a ver se repite algunha vez máis. Exactamente. Jorge Lema, compañeiro do Diario As, unha aperta, moitísimas grazas. Apertas, ata logo. Eva Chacón, despois de escoitar a Jorge Lema, tamén queremos escoitar os nosos ointes, como están levando esta primeira metade. Veña, pues vamos a por esos ouvintes a través de Carrusel Coruna, también a través del directo del chat de YouTube. Alberto decía sobre el gol de Celso, que ya era hora. Don Adams nos saluda desde Buenos Aires, dice que está siguiendo al Depor, Forza Depor. La locutora es una dulzura, qué riquiño, Don Adams. Dice Alvarito también desde... O mellor que temos aquí. Desde Buenos Aires, Alvarito también nos dice a ver si logramos aguantar la victoria. Oye, qué bien que nos escuchen tanto desde allá, José González manda un abrazo y a por ellos desde Ginebra también. Vico que se va para allá a por el segundo y no sufrir. Nos hacen falta los 3 puntos. Qué miedo cuando llegan a nuestra área. Después... pues los oyentes empezaban a asustarse y el final de la primera parte, más perdidos que un pulpo en un garaje, decía Chus y Jorge, que estaban un poquito despistados. Pablo, por último, se pregunta, Fran, si Héctor Hernández estará hoy tan motivado como todos los ex que juegan contra el Depor. Espera que no, me imagino. @Carrusel Coruna, 6262381118 y también el chat en directo de nuestro canal de YouTube. Allí os esperamos. José Ramón, como puedes comprobar, es una pasada, Yo llevo aquí mucho tiempo en esto de la radio y a mí me sigue emocionando ver que hay tanta gente que está pendiente del Depor y de lo que aquí hacemos, desde Buenos Aires, desde México, todos los que están en A Coruña. Bueno, sí, perdón, Ignacio Daoso dice, en Riazor, Kevin Stowe, somos miles y me llamo 10.000. Otro que me está mandando un WhatsApp desde Donosti, te saluda Dani. Sobre todo a ti, Teba. O sea, otro oyente más que tenemos fuera de La Coruña. Qué bien. Bueno, nada, José decía, qué maravilla, ¿no? Poder contar con toda esa gente desde todo el planeta. Pueden estar a día de hoy pues pendientes de lo que hace el Deportivo, ¿no? Y mira que llevamos un lote de años contando básicamente desgracias y descensos y portazos en la cara. Lo que hubiese sido este invento y poder retransmitir así por internet también en aquellos años en los que vosotros nos disteis tantas alegrías, Sí, yo creo que la afición sigue estando ahí para lo bueno y para lo malo. Yo tengo muchos amigos y hablo muchas veces con ellos en Suiza, Alemania, Estados Unidos. Bueno, tengo amigos en muchos sitios que llaman y siempre se preocupan por el Deportivo. Bueno, pues es lo que hemos hecho, ¿no? Hoy el Depor es conocido en todo el mundo y tiene muchísimos aficionados por todo el mundo. Sí.
Pero esa fidelidad, ¿no? Que, bueno, claro, cuando estabais vosotros ahí, había títulos y tal, que, entre comillas, qué fácil era, ¿no? Pero, ostras, ahora es que te caes de primera a segunda, de segunda a segunda B, no asciendes, no juegas por ascender este año, todo son malas noticias. Y ahí siguen, y desde cualquier rincón del mundo, porque aparte, toda esta gente que nos está escribiendo desde México, desde Argentina, desde Estados Unidos, tal. Aquí son las 8 de la tarde, pero allí son horas más intempestivas. Y ahí están, fin de semana tras fin de semana, juega el Depor, tacatá, conectados. Lo que más me sorprende no es que ya sigan al Depor, porque bueno, tiene aficionados en todo el mundo, como decíamos antes, pero es que incluso te llaman preocupados, porque te llegan a decir, ¿pero qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en Coruña? ¿Por qué ese equipo no levanta cabeza? Que, bueno, pues fíjate la preocupación que tiene la gente, ¿verdad? Muchas veces. Sí, totalmente. Acaba el partido del Leima Coruña, 82-63. Han ganado a Granada, desde luego era un partido importante, de un rival directo, uno de los destacados de esta Leboro, así que bueno, pues un triunfo que le viene muy bien al equipo de Sergio García, que se situaría ahora mismo en Leima Coruña, si no me fallan mis cuentas, con 9 victorias, o sea que estarían pues precisamente en la tercera posición, igualados con Granada. Enseguida miro por aquí porque no sé si... De 9, perdimos allí. Pues estamos por encima, entonces le hemos recuperado el básquet a Verás. Lo tenemos puesto aquí también Jorge Lema y yo. Espectacular, ahí Monaghan con Magui, vaya bicho, ¿eh? Sí, bueno, ha hecho un grandísimo partido, rompieron el encuentro en el segundo cuarto y nada, pues segundos, terceros, por ahí está ahora mismo el equipo, porque Tau yo creo que tiene 9 victorias también, así que bueno, se pone bien, puede ser un año bonito también para el básquet de esta ciudad, esperemos que así sea. Adri, ¿calienta algún futbolista del Depor? Del Depor no, son varios los jugadores del Numancia. Bueno, pues viendo como conocemos a Rubén de la Barrera y viendo que no hay nadie calentando, no parece que vaya a haber cambios mínimos hasta el minuto 60 y pico, Pues nada, veremos a ver cómo arranca esta segunda mitad. Estamos comentando también a lo largo de todo este primer tiempo que el Numancia no nos estaba sorprendiendo porque era más o menos el Numancia que esperábamos, ¿no? El estilo de equipo que es el conjunto de Soria, José. Sí, yo creo que sí, salvo a lo mejor en la jugada del gol y un par de acciones más, yo creo que es el Numancia que nos esperamos, sin grandes alardes, sin demasiados recursos, pero sabiendo más o menos esas cosas sencillas que hay que hacer en el fútbol, sí que las sabe hacer. Y aún así sigue siendo un equipo peligroso, ¿verdad? Porque no hace falta que llegue muchas veces a puerta y está cómodo en muchas situaciones del juego. Por lo tanto, es un equipo bastante correoso. Sí, Adri, que estamos 1-0, que aquí puede pasar de todo y la diferencia entre sumar un puntito o ganar este partido va a ser importante, Una, claro, porque es un rival directo, evidentemente por el tema de los puntos y por el tema también de la diferencia de goles y te hace falta para el último partido de esta liga. Claro, que como esto puede definirse también en la foto finish, nunca se sabe. Bueno, ahora mismo, es que es tremendo lo que supondría esta victoria. Está da mala suerte, igual que da tocar la Copa del Rey, ¿no? Que si no que se lo digan a alguno del Atleti, ¿no? Pero está apuntando aquí, si esto acaba así, 35 el Depor, 33 el Racing, 31 el Numancia, es decir, tendrías un colchón de 4 a falta de 9 puntos. Es decir, la próxima jornada podría darse la circunstancia de que el Depor sellase ya su puesto en la primera federación. Esto que suele también en deportivismo no suele encajar. No vayas tan lejos. No suele encajar. Así que lo primero, acabar esto como está, con una victoria de los coruñeses. Exactamente, vamos poquito a poco. Primero hay que conseguir cerrar este partido. Y Adri, te aclaro por ahí, el gol Borges se lo ha dedicado al preparador físico, a Julio Hernando. Se ha ido a abrazar con él. Otro grande también. Es una pasada, Julio Hernando. Y lo buen tipo que es. Y bueno, pues mira, yo pensaba que iba a ser el doctor porque le estuvo lesionado un tiempo, pero Julio también ha sido muy importante en su recuperación. Así que bueno, honra este tipo de gestos cuando un jugador se acuerda del que está en la segunda fila, ¿no? A José Ramón a la sombra, y que es tan importante para que todo funcione, El médico, el preparador físico, gente muy importante dentro del club, porque bueno, de ellos muchas veces depende de que no te lesiones y si en caso de lesionarte que recuperes lo antes posible, que acierten el diagnóstico. Ahí eso es muy importante dentro del organigrama.
Teba, nos vamos hasta Abanca, que esto va a comenzar. Venga, con una noticia que nos va a ayudar a ahorrar, porque si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%, ¿sí? Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Rueda el balón, Adri. Es el Depor el que echa la bola hacia la banda derecha de nuevo. Por ahí quiere atacar el Deportivo. Cierra ahí filas el Numancia. Aparece el Tico Borges en un pase para Miku. Le había dado a Alex Bergantiños. La posición no vale, dice la línea, que es fuera de juego. Por lo tanto, cuero para el portero del Numancia, para un Chimo Miralles, que fíjate, la estatura es un portero bajito, para lo que es ser un guardameta. Yo creo que andará, no llegará al 1,80, pero tiene muchos reflejos. No es el prototipo, digamos, de portero, que suelen ser gente, pues normalmente mucho más alta. ¿Qué ojo tiene Adrián? 1,80 clavado. ¿Sí? Vale. Sí. Yo estaba ahí, digo, me voy a meter en un jardín a ver cuánto digo que mide. Dije, voy a decir más o menos, ¿no? Compra el cupón de la 11 hoy también. Vale. Aprovecha. Pues nada, ahora Aprovecha. Online lo voy a comprar. Bueno, también todo hay que decirlo, José. Salvo la acción del gol, poquito más lo hemos visto al portero del Numancia. No creo que haya tenido muchísimo trabajo. Bueno, la defensa ha estado bien, salvo en esa acción, así que no se puede comentar bueno, o por lo menos no podemos ver si es un gran portero. Es verdad que en este tipo de categorías se suele ver porteros de mucha más envergadura, mucha más altura para dominar un poco los balones aéreos. Y en este caso, lógicamente, al no tener esa envergadura... Mira qué pase, perdona, de Alex Bergantiños para Keco. No vale la jugada. Fuera de juego, perdona, José Ramón. Pues esta quiero verla, Está muy bien situada ahí la auxiliar en su sitio y vamos, no tuvo la menor duda, pero bueno, me dejaba, a ver... Sí. Muy bien, muy buena decisión de la asistenta. Sí. No, decía antes sobre el portero que teniendo la estatura que tiene, seguro que tiene unos reflejos bárbaros. Porque sí que los tiene. No, porque si no, con esa estatura, si no tiene reflejos, pues tendría muchísimas dificultades. Esto es como cuando en baloncesto eres un pívot y eres bajito. Pues entonces será que eres fuerte y saltas, porque macho, sin una cosa y sin otra no funcionas. Pues esto es igual. Oye, Frank, ya que tenemos aquí a José Ramón, abrimos la enciclopedia. Quería también preguntarte por el papel de los laterales con Rubén de la Barrera, porque vemos como los laterales tienen que hacer algo más que lo que hacen habitualmente los laterales. Es un poco también esencia del guardiolismo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Esas tipo de cuestiones y de movimientos lo atisbas un poco también el juego del Depor. A veces están jugando por dentro, etcétera, etcétera. Es que cuando un equipo quiere tener el balón y en campo contrario, lógicamente, tienen que participar todos en ataque y sobre todo los jugadores que van a llegar desde atrás en segunda línea, y estos jugadores son importantes, por lo tanto, bueno, al final le das ese protagonismo y lógicamente se tienen que ver. Decía el entrenador el viernes que para él es uno de los puestos más importantes, que es fundamental. Yo me acuerdo que aquí, pues, era, y habitualmente, no solo aquí, el último que fichas con lo que te queda es el lateral izquierdo, o incluso el lateral derecho ya es el que menos, ¿no? El izquierdo igual a un poquito más por aquello de que puede tener un poco más de calidad, pero lo último que te queda en el presupuesto, para el lateral, ¿no? Bueno, eso se lo hemos escuchado a algún director deportivo. Bueno, lo decía Carmelo del Pozo. Sí. Jordi Alba en el Barça, seguramente que es de los laterales que más participan en ataque y casi tiene más protagonismo en ataque que en defensa. Ostras, incluso sabiendo los rivales la jugada que tiene ensayada con Messi y siempre la sale. José, y ya no solo es eso, el Barça durante mucho tiempo, el origen del juego se hacía desde el lateral diestro con Dani Alves. Es decir, ahí se empezaba a cocinar muchas veces la jugada. Frank, que bien ha estado Celso Borges. Al final es córner para el Deportivo. Una jugada que insistía por ella. Keco Gontán recibe la bola. Keco, Miku, fuera de juego. No vale. Se la había parado ahí con grandes reflejos felinos el portero Miralles. Pero fuera de juego. Qué bien ha estado Borges en el origen de la jugada. Salvándola contra el Numancia. Filtrando el pase para la derecha. Y al final, al límite, esa jugada no valió tampoco el remate de Miku, lo había parado el portero, pero todo ahí al filo de la navaja. La sacó con los pies Miralles, y bueno, esta sí que es de escuadra y cartabón, Exacto. Ahí el timing es perfecto en el movimiento del balón y el desmarque de Miku.
que bien llega ahí a zona de remate y bueno, es un acierto sobre todo del portero. Por acabar con el tema de los laterales, hoy los estamos viendo un poquito menos o con menos protagonismo en esos carriles interiores y para que luego no nos den de latigazos, nadie estaba comparando ni diciendo que los del Depor tienen que hacerlo como Jordi Alba o Dani Alves. Estábamos hablando únicamente de táctica y de que posiciones que para muchos entrenadores pues no tienen protagonismo. Sin embargo, hay equipos que generan su juego desde los laterales. Uy, se ha hecho daño un futbolista del Depor, que creo que es Lara. Sí, me parece que es Lara. Es Alonso Lara, lo estoy diciendo por descarte, porque desde aquí solamente veo un bulto, sí que es blanquiazul. Entra el doctor Barral, entran las asistencias. Quisiera apuntar algo sobre los laterales, Fran. Sí. Yo creo que y seguramente en los próximos años no vamos a ver ninguna posición donde haya carencias técnicas. Casi todos los jugadores van a ser igual de hábiles, indistintamente de cada posición dentro del campo. La posición que más ha avanzado en este aspecto ha sido el portero. En los últimos 10-15 años ha tenido un protagonismo en ataque tremendo, desde el control, desde el pase, desde todo. Es decir, ya es un jugador más que participa en el juego, no solo se dedica a parar balones. Ahora lo estamos viendo en los grandes equipos. Hoy en día, los equipos de primera y sobre todo los de más arriba, Champions, etcétera, no hay un jugador lateral malo que haga un mal control, etcétera, ¿verdad? Ya son muy habilidosos y participan muchísimo en ataque. No, se ha subido muchísimo el nivel, desde luego. Está el Depor momentáneamente con 10, Adri, porque efectivamente era Lara el que tiene ahí un problema en el tobillo. Sí, ya se ha recuperado, ahora está esperando el permiso del árbitro para entrar en el partido. Como dices, de momento está jugando el Depor con uno menos. Quiere aprovecharse el Numancia de esta posición. Ahora ya le da permiso al árbitro, entra Alonso Lara, pero viene la contra para el Numancia. Juega por la banda izquierda y viene Aguirre, el lateral. Se la da su compañero y le espera Tamayo en la entrega para Menudo. Distribuye el pase hacia la derecha y ahí le cierra, moja el camino su ex compañero Héctor y la contra viene para el Deportivo. Alonso Lara le da velocidad, le da rapidez a la jugada, la contra para Keko Gontán, emerge también en el centro del campo Celso Borges. Qué buen partido del jugador tico que ya lo necesitaba, está un poco agobiado incluso por la situación. Keko Gontán jugando por dentro en la posición del media punta, se encuentra ahí con su compañero Villares distribuyendo ahora hacia la izquierda donde ya intenta pegar un fogonazo Alonso Lara, de los habituales que han dado bastantes puntos al propio Depor, pero se la roba Menudo. Cuero para el Numancia, que quiere combinar con su portero, con Miralles. Le da pelotazo arriba, pero ¿a quién se encuentra? Al tico. Ahí se encuentra Celso Borges, que le da el balón rápido a Keko Gontán. Vuelta a empezar. José Ramón, ese miedo, digamos, esa tendencia del final de la primera parte, de momento no se atisba en estos 7 minutitos más o menos que llevamos, ¿eh? Exacto, yo creo que ha sido la jugada, la anterior, donde más toques ha dado el Depor, donde ha movido muy bien el balón y con desajustes del rival, desajustando al rival. Eso es lo que cuidado, perdona, ahora hacer. justo recibe la primera moja, no llegó a tiempo, no midió bien el tiempo ahí Héctor, despeja la defensa. El problema de esta acción, mira, yo estaba siguiendo la jugada, viene por Casier Benito, se sitúa entre Borja Granero y Héctor y no va ni uno ni otro. Y Héctor duda porque tiene delante de él a Benito y a su espalda a Moja. Y cuando dudas te quedas ahí a medio camino y pierdes. Voy, no voy, y al final no estabas ni con Benito ni con Moja. Ojo con esos desajustes, porque ahí tiene que acompañar Lara y tiene que venir alguien a ayudar cuando haya superioridad en banda. Teba Chacón, el Depor ha salido bien de energía, ¿eh? Pues sí, probablemente se hayan pasado antes por Miramar Oil. Recuerda, todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Tienen personal, tienda, servicio 24 horas y también un tren de lavado para que dejes tu coche impecable. Están en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Sigue el Depor, busca Aguirre, la portería del equipo blanquiazul, jugada por la parte izquierda y la recibe Tamayo. Hace el giro a Tamayo, el cabezazo, gol del Numancia. Gol del Numancia, centro lateral y el cabezazo, me parece que es Asier Benito. Viene para adentro, empata el partido el Numancia, Depor 1, Numancia 1. El centro vino por la izquierda, ha necesitado muy poco. El cabezazo para adentro, empata el partido el Numancia. Depor 1, Numancia otro.
José, de nuevo, balón cruzado desde la banda. Vamos a ver la repetición y vamos a ver cómo rematan 3 jugadores. Perdón, entran 3 jugadores de Numancia contra 2 del Depor. Y fíjate lo que decíamos, lo que te comentaba hace un minuto, que llega Benito por el medio de Granero y de Héctor y ni uno ni otro. Muchísimos errores, fíjate, mira, el que centra le da tiempo a controlar, a levantar la cabeza y tiene como 4 o 5 segundos para poder centrar. Ve que los jugadores llegan al área, la pone muy bien. y 3 contra 2, además, lo que hablábamos antes. Yo creo que este es lo que el mayor problema del Deportivo ahora mismo. Pues acabábamos de advertir que había ahí ese problema, ese desajuste. Bueno, pues por ahí llegó Asier Benito, se coló entre central y lateral y clavó el balón en el fondo de la portería. Cambio en el Depor, como dices, Adri. Cambio en el Depor, se va Alonso Lara, entra Raí, el protagonista de esta semana en Coruña Deportiva. Se va lesionado, lateral, de nuevo, donde avisamos, donde el Numancia hace daño, y ahí lo tenemos. Bueno, pues toca empezar de cero otra vez, José Ramón. Sí, vamos a ver. Yo creo que ahora otra vez va a cambiar el partido. Yo creo que Numancia se va a meter un poquito atrás, va a esperar y le va a dejar tener el balón al Depor. Va a tener que llevar la iniciativa. Y vamos a ver ahora el Depor cómo desequilibra al rival. Ahí es donde mayor dificultades tiene el Deportivo. Vuelve a empezar el Deportivo, quiere meter balones en el área, ha entrado Raí, el cuelo que viene para Villares para el propio brasileño, para el propio Raí que quería poner esa rosca, impactan un futbolista, creo que es de Manzanara, se ha hecho daño del misil que ponía en el área Raí, le ha dado en la cabeza, me parece. No, la cara. Sí, se queja que se ha quedado ahí absolutamente seco, Minuto 56 de partido, acaba de empatar el Numancia, Depor 1, Numancia 1. Sí, lo estás escuchando en Carrusel Deportivo Coruña, Teba. Y si lo estás escuchando, si lo estás oyendo, también es que lo entiendes y que conectas con nosotros. No entender cuando estamos en una conversación es algo que nos genera mucha incomodidad y ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida de Finisterre 302 y en Rubine 18. Audias. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Se empieza a romper un poquito el partido y Granero se lleva una cartulina amarilla. Vamos, no es que haya llegado tarde, es que llegó demasiado tarde. No, fue a por él, fue directamente a por él. Dijo, ahí viene otro centro lateral, esto lo evito pues de forma brusca. Bueno, pues por detrás y amarilla. Lateral, pero a balón parado. Sí, que esa es la otra. Ahí viene el cónclave de los futbolistas del Numancia, es su ABC y vienen a por ello. Ahora balón parado. Está preparado el propio Aguirre, está de nuevo Menudo, le va a dar Menudo, le da con la derecha, a la cabeza, a la testa de Alex Bergantiños, a la contra bien el Depor, sin demasiados efectivos, cuidado que se la come Neco Bóveda, bien, se rehace del error, Eneco mete la pierna, se la quita en última instancia, Moja, todos cambiados de banda, los dos ahora en la izquierda, derecha según atacaban ellos, y será saque de banda para el Numancia. José Ramón, con Raí, ¿con qué ahora en las bandas? Con la necesidad de buscar la victoria y con los laterales del Numancia amonestados, vamos, hay que cargar un poquito por ahí, ¿no? Sí, el tema es que yo creo que el Depor ahora tiene bastantes dudas. No sé, no creo que tenga las cosas claras. No sabe si ir arriba, si esperar. A veces tiene dudas incluso con el balón. Ha entrado en esa dinámica que puede ser peligrosa. Y en cambio Numancia cada vez se siente más cómodo y ya quiere el balón y está jugando en campo contrario. Sí, está de forma, yo creo que hasta involuntaria, ¿no? Por el propio Depor, le está invitando, claro. Efectivamente. Le está invitando el Depor a acercarse. Bueno, están calentando Raico, está Salva Ruiz y Uche Agbo. Son los 3 futbolistas que están calentando. Ha hecho, recordamos, el primer cambio Rubén de la Barrera en el partido. Con la entrada, pues ese hombre por hombre, jugador por banda, la entrada de Raí de Nascimento y la salida de Alonso Lara, que como decía Fran, parece que fue cojeando levemente, a ver si no reviste demasiada gravedad los problemas físicos del jugador del Deportivo. Es el Numancia el que vuelve a mover la pelota de lado a lado
juega ahora por la derecha, otro centro lateral, ahora sin ángulo, balón fuera, aplaude José Ramón Rubén de la Barrera, entiende que ha cerrado mejor ahora las opciones de centro, la defensa del Deportivo. Bueno, el centro no lo ha cerrado, lo que sí ha acumulado muchísima gente para defender ese centro, ¿verdad? Porque ha hecho un mal control y se le ha ido el balón. Ahí lo vemos en la repetición, cómo se le va el balón. Estaba fuera ya, ¿no? Estaba fuera, sí. Pero ahora sí que había muchísima gente dentro del área defendiendo ese centro. Pues no lo ha visto ahí en línea y estaba al lado. Ya no, tenía que haber sido ese balón desde la banda. Queda media hora, José. Yo es que estoy echando así un vistazo de reojo a la clasificación y ahora mismo da mucho miedo, ¿eh? 33 Racing, 33 Depor, 32 Numancia. Esto es como quien se juega el pasaporte a la primera, a la ruleta rusa. Yo lo que tengo dudas es en el Depor ahora. Ahora que no lo está pasando bien. Está incómodo en el campo. Cuidado, espérate, el error que tiene, lo aprovecha Keko Gontán, se mete en el área, cae al suelo Keko y le dice otra vez que se ha tirado. Vaya por Dios, aprovechaba Keko, yo creo que sin energía, un balón ahí para robarlo. Bien Alex Bergantiños para arrebatar ese balón. Nelson Borja se la da para Keko, fuera de juego. Fuera de juego, llegó Raí pues para el remate y dice la asistenta que no vale la jugada, que es fuera de juego. Pues quiero ver la caída de Keko y quiero ver el fuera de juego. Quiero ver los dos, no por nada, pero dos jugadas que desde luego así de primera vista a mí no me parecen claras. El cabreo de Alex Bergantiños, que no suele ser de los que se mosquen con el árbitro con facilidad, es importante, ¿eh? Hasta le ha venido a decir el árbitro que se tranquilice, al de la Sagrada Familia. Y Keko también está enervado, ¿eh? Bueno, pues a ver si podemos ver esas acciones repetidas. Fuera de juego es. Sí. El fuera de juego es. Y si me apuras, hasta está él y Miku. Keko y Miku. Bueno, doble, vale. La del penalti no la hemos visto aún. Pero bueno, José, me reafirmo en lo de antes. Como te cojan la matrícula, vamos, ya te pueden atizar para que te piten un penalti. Tampoco creo que haya sido penalti. Lo que pasa es que con el momento de levantar la cabeza, el jugador del Numancia se aprovecha para robar el balón. Porque ahí pierde la visión del balón. Qué recital ahí de robos de Alex Bergantiños. Cuidado que ahora la pierde el Deportivo. A la contra viene el Numancia. Cuidado que viene Moja. Ojo que viene. Tiene que cerrarle Héctor. Bien a ras de suelo. Banda. Ha estado providencial el lateral izquierdo. Se lleva las manos a la cabeza, no sé si le ha dado, le ha arrastrado con la bota, le ha podido haber hecho daño, pero bueno, nos quedamos con la que ha salvado. ¿Cómo se ha anticipado ese control y cómo ha sacado el balón? Uy, y el portero del Numancia pide el cambio, ¿eh? Sí, Miralles. Se ha tirado al suelo. Ostras. Bueno, no sé si pide el cambio o está hablando ahora, ha levantado la mano. La de Héctor, José, le da con la bota en la cara, ¿no? Bota, sí. O sea, ha llevado una patada. Está sangrando el portero de Numancia en la pierna, dicen. Bueno, tiene que taparle esa brecha. ¿Veis cómo en Numancia no necesita tener demasiado el balón, que su juego sea brillante, que sea desequilibrante? Con 2-3 cositas, el daño que hace. Vamos a aprovechar que está el juego parado, a ver qué pasa con Héctor, con el portero del Numancia, Teba Chacón. ¿Cómo están los oyentes? Bueno, pues están bastante disgustados. Dice Iago Granero, xa comete 2 erros, está 2 nervios. José San Martín dice que te dejemos rajar un poquito, a ver si podemos marcar otro. Víctor Alonso opina que es espectacular nuestra tragedia. Así que bueno, para paliarla un poco, vamos con una de saludos, porque Chanel nos manda un abrazo desde Perú. Dice, me encanta la forma en la que arrancan los partidos, en la que narran los partidos, perdón. Forza Depor. Manu saluda también desde Muros. Un amago a que Carrusel en Muros se pueda escuchar por internet o que haya mellor en máis sinais radiofónicas. Bueno, por sorte está internet, tenemos también ese canal de YouTube. Y Javier dice Forza Depor desde Suiza. Son los mensajes de los oyentes que nos llegan a través de @carruselcoruna o el 626238118, también ese chat en directo del canal de YouTube. Y con ellos, con nuestros oyentes, nos vamos a Taller Galicia J-Cars. Ya sabes que son especialistas en todo lo que atañe a tu coche, embragues, frenos, amortiguadores, servicio de neumáticos, diagnosis multimarca, todo para tu coche. Y además te recomendamos en Carrusel que les llames para adherirte a esta promoción, cambio de aceite y filtro por 59 € con la revisión de los puntos de seguridad. Adri, por orden, Héctor está siendo atendido ahí por los médicos, sangra por la nariz, en un golpe de ese, en un tío que va en carrera y te da con la bota en la cara, te puede romper la nariz sin ningún problema, ¿eh? Sí, te hace una avería enseguida. Por partes va a entrar,
ya tiene el permiso del árbitro y acaban de poner también un vendaje porque sangraba por la zona de la rodilla más o menos derecha el portero Miralles. De todos modos estaba calentando el portero suplente Jara. Sí, lo del portero, José, parecía problema muscular, ¿no? Porque le han estado poniendo ahí como una pomada o algo cerca de... Sí, se está echando las manos al aductor. Yo Sí. creo que es a la hora de golpear cuando, bueno, pues tiene problemas. José, tú si ves a un portero así, que echa la mano ahí al muslo y que tal, mira, ahora se quita el vendaje. Le molesta el molesta. Sí, vendaje. porque le anda colgando, ¿eh? Y ahora es un problema porque andas con eso ahí a medio camino. El portero que tiene que tener una concentración, bueno, todos, pero el portero especialmente tiene que estar ojo a visor a cualquier cuestión que pueda pasar, ¿no? José, te quería preguntar, cuando ves que el portero está así, orden de vamos a intentar Yo tenía un bombardear. entrenador que cuando veía así al portero decía hay que tirar a gol, siempre. Claro, donde yo sea, estaba ¿no? pensando eso, digo, hay que tirar. Pero hay que estar un poco más cerca para tirar, ¿eh? José, ¿era un entrenador de Arteixo? Bueno, Bueno, no, oye, que lo diría y con muy buen criterio, ¿eh? Si el portero del equipo rival ves que está tocado, oye, a darle trabajo, macho. Esto es así. Aunque yo ya he comentado en algún carrusel anteriormente y cuando haya ahí un minutito me das tu opinión, José, pero en el fútbol moderno lo de disparar a puerta desde fuera del área parece que también está desapareciendo. No sé si está pasado de moda, pero parece que cuesta disparar. bueno, yo creo que le cuesta más a los equipos llegar a portería contraria y llegar a ese momento que tenga para disparar. Sigue atacando el Numancia, Adri. Ataca el Numancia, ahora está pasándolo mal el Deportivo. Riazor empieza a aplaudir a los suyos, a animarlos para que se vengan arriba. A la contra viene Miku con ventaja. Miku, el pase para Keiko Gontán, que está en el área, fuera de juego de nuevo. Fuera de juego de nuevo. Qué momento, qué movimiento estelar ahí de Miku para el control. Hace el sombrerito y se la da. Ahí también de escuadra Cartabón para Keiko Gontán. Hay que aguantar un poquito, sobre todo porque no ganas nada estando tan al límite y estás cayendo, José, siempre en fuera de juego. Es que es clarísima, una vez más. Es fuera de juego. De todas formas, muchas veces también es culpa del poseedor del balón, ¿eh? Porque Que no a te veces la lo pone a tienes. tiempo. Exacto, hay que buscar ese timing. Y a veces el poseedor del balón tarda mucho, a veces no la da, a veces la da pronto. Buscar ese timing es muy difícil. Sí, pero hoy se nota que está ahí con ganas y que está con esa ansiedad en el cuerpo porque llevan muchísimos fueras de juego. Qué curioso, ¿no? Yo aquí le echaría más la culpa al poseedor del balón porque asistente. Keiko ya tiene la ventaja. Ujú. Sí, Keiko hizo pues el movimiento que se le Ya está que tiene que preparado hacer, para claro. arrancar. Entonces, si se para, lógicamente va a perder ventaja. Prefiere cogerla en carrera porque así, lógicamente, se presentará con más facilidad delante del portero. Falta a favor del Numancia, Adri. Falta muy discutida por los jugadores del Deportivo. Estaban ahí Bóveda, Bergantiños, el propio Borges. Le pitan la falta finalmente al futbolista del Deportivo. Ha recuperado ya el esférico el cuadro coruñés. Estamos en el 67 de partido. Villares para Héctor. Héctor para su portero. Atrás. Más atrás todavía el Deportivo. La entrega ahora para los centrales. Riazor pide un poquito más a los suyos. Sale de la cueva Mujaid. Ahí a medio camino se encuentra con Alex Bergantiños. Traza el pase. Hacía también la carrera Keiko Gontán. Y ahí se la ha encontrado la defensa del Numancia, que vuelve otra vez a empezar la jugada. ¡Qué buen corte ahí de Celso Borges! Muestra demasiado la pelota ahora Keiko Gontán. El partido por momentos tiene un ritmo frenético. No sé si es el que le compensa a los dos, especialmente al Depor. Balón ahora para Miku. Cae derribado el venezolano. Falta para el Depor. José, yo tengo la sensación de que al Depor, si no pone algo más al lado de Miku, le va a costar, le va a costar crear peligro. Es que ya le cuesta mover el balón porque hay demasiados errores, incluso en los dos equipos. El balón no tiene fluidez, no lo están haciendo sencillo. Están forzando demasiado las situaciones y al final, bueno, el balón no lleva espacio y tiempo y tiene muchísimas dificultades para llegar. Mira arriba. Borges, para Raíz, remato de cabeza muy mordido, se encuentra directamente con el jugador del Numancia, sacará ese creo que el que le dio, sacará de portería Miralles, que parece que sigue tocándose ahí la pierna, el vendaje le molesta. Vamos, el vendaje lo ha hecho Manolo y Benito, los de Pepe Gotera y Otilio. Mira, y fíjate que saque de portería defectuoso hace que se la entrega directamente al Depor. No sé si tardará mucho en sacar al portero suplente. José Ramón, veíamos ahora una acción, el Depor, decías, con problemas para circular, para salir desde atrás, pero irrumpe Mujaid, que es el que no entra dentro de los planes, y al Numancia le entran las dudas sobre quién tiene que saltar a parar a Mujaid.
Claro, yo soy partidario incluso de que aunque sea un central, si tiene ventaja, ¿por qué no va a subir el balón? Siempre y cuando le guarden la espalda, lógicamente. Qué buen balón ha recuperado Ikeko Gontán en la presión, el saque de banda. Ataca la pelota el Deportivo. Y el cuero para Raí. El pase raso que daba Keko. Se la ha quitado en última instancia el propio Nol, que está en todas en esa cobertura defensiva. Sacará de banda el Depor. Escuchamos cómo anima Riazor al Depor. Pues ahí está, sí. Viene Keko otra vez, quería emular aquel gol que marcó hace un par de semanas de banda, hace el giro, pero esta vez le dio a la bocana al vomitorio allá arriba. Ahora en el minuto que estamos, quedan 20 minutos para acabar el partido. Lógicamente el jugador tiene que ser consciente de que tiene que pensar. Ahora se juega más con la cabeza que con el corazón. Y es al revés, porque la gente ya está cansada. Si tú tienes pausa, tienes tranquilidad, al final tienes que mover bien el balón, tienes que jugar con cabeza más que con corazón. Mira, José, que esto no para. Miku, qué buen balón, entrega hacia atrás, cuero para Neko Bóveda, tiene todo el carril derecho por delante y se frena, deja al rival atrás, no hay fuera de juego el centro de Neko. ¡Ay, qué pena que no llegó Miku! Ese remate de cabeza, sigue la jugada por la izquierda ahora, Héctor la pone, despeja la defensa del Numancia y es penalti, penalti a favor del Depor, por mano, nos ha venido a ver la Virgen, mano y penalti a favor del Depor. Y José, ¿y sería segunda cartulina amarilla por esa mano? Pues no lo sé. Yo quiero ver la acción, porque de momento el árbitro da vueltas, estaba como cuando estás en el ring, ¿no? Ahí abatido, te vienen todos los del Numancia, él va girando y se deshace de cualquier presión, pero oye, si es uno de los jugadores que tenía amonestación y es mano en el área, no es amarilla. Podría ser. Lo que pasa es que quiero ver la acción repetida porque yo de la duda que tengo es si el balón le viene de la pierna. Claro, yo recuerdo ahora la última jornada del año pasado cuando el Depor no juega con el Fuenlabrada y los demás sí juegan, que una de las acciones que manda el Depor a segunda es un penalti así, donde un futbolista le da el balón en el muslo y luego le da en la pierna, cuando poco antes el Comité Técnico de Árbitros había dicho que eso no se consideraba penalti, cuando viene de un rebote, que eso, le das en la pierna y te va a la mano, pues que no era penalti. Bueno, viene Miku. Y nos mandaron a segunda vez. Bueno, a segunda vez nos mandaron unos cuantos más. Primero le da con el muslo y luego le da un poco con la mano. Pero la mano está un poco en posición extraña, ¿eh? Vamos con el penalti. Ahí primero viene Miku desde los 11 metros, viene Miku. ¡Gol! ¡De Miku para el Depor! ¡Lo tiró a la derecha! El portero se duele todavía de su vendaje, no la vio. Marca Miku, vuelve a poner desde los 11 metros por delante al Depor. Miku marca el segundo. Depor 2, Numancia 1. Bueno, pues ahí está, se abrazan los futbolistas del Depor. Miku incluso se ha ido a abrazar con los compañeros que están fuera, que están haciendo ejercicios de calentamiento, ahí haciendo piña Miku. Bueno, pues arregla el Depor un poquito la cosa con ese 2-1. Bueno, José, el remate perfecto, engaña completamente al portero, ¿eh? Sí, lo engaña y además tira colocado, fuerte. La verdad es que está muy bien tirado. Sobre el penalti, viene de un rechazo en la pierna, pero es que la mano también está en una posición antinatural, separada del cuerpo. ¿Cómo la ves, José? A ver, yo creo que, bueno, es bastante dudoso el penalti, pero también el jugador tiene que ser consciente de que tal como está hoy en día el reglamento y las manos que se pitan ahí, tiene que cuidar muchísimo en ese tipo de situaciones. Y que aquí no hay VAR, y lo que ve el árbitro va a misa, y no se revisa. Por lo tanto, más peligro todavía. Yo creo que ahí es el jugador que comete el error. Sí, porque además es que fue muy aparatoso, ¿no? Muy descarado, ¿no? Al margen de la jugada que venga precedida, no de ese rebote, pero la mano se veía muy claramente, ¿no? Es que iba fuera, no sé qué quiso hacer el jugador, porque no tiene sentido otra vez volver a meter el balón dentro. Estaba fuera incluso de la línea posible de remate, es lo que tú dices, no lo había pensado yo eso, pero es verdad, no tenía un peligro aparente de acabar en gol, ¿no? No, es que si la llega a meter dentro, posiblemente, bueno, pues le dé más ventaja al Deportivo, porque ese balón acabase otra vez en un jugador del Depor. Oye, José, lo de la segunda cartulina amarilla ya era mucho pedir, ¿no? Bueno, ahí yo creo que ya va con la decisión del árbitro. Yo creo que no se quiso mojar tanto.
Ahí viene la contra que Contán, eleva la bola, hace el sombrero, está en todas ahí Keco, le dura todavía la gasolina, viene por la banda derecha y se frena, va a poner ese centro, la rosquita de Keco, sale volando Miralles, ¡banda! Está haciendo muy buena segunda parte Keco, ¿eh? Sí, sí. Y además es eso, está buscándole ahí un poquito las cosquillas a Aguirre, que está con cartulina amarilla. Mira, se mete en el área, Les Bergantiños se la da para Miku, córner para el Depor. Bueno, pues está ya quitándose la tensión el Deportivo de verse contra remolque, se cabrea Miku porque ahí ya se frotaba las manos para el segundo. Bueno, pues vamos a quedarnos con el córner, ¿eh? Nos vamos a ir de ronda, pero antes ese saque de esquina. Al saque de esquina viene el Depor. Oye, de un córner de vino el primero del partido. Ahí está el milagro. Jugada ensayada. Están Héctor y está Keco. Como diría nuestro amigo Manolo Castelo, cuando hay cónclave, deja de funcionar la historia. El fútbol es más complejo todavía que eso. Le va a dar de primeras. Le da Héctor al cabezazo buscando. Ya Les Bergantiños está en el primer palo. El rechace viene otra vez para el equipo blanquiazul. Otra vez para Alex. Ahí viene de la Sagrada Familia. Uy, hay run. Ahora que analizamos la jugada. Había run de posible nuevo penalti. No. ¡Banda! Pecho y claramente. Y va a mover el Depor, va a hacer cambios Rubén de la Barrera. Que quedan 15 minutos y está ganando el Depor 2-1. Vámonos de ronda, Teba. Venga, vamos con esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Recuerda los siguientes marcadores. Te estamos contando este Depor 2, Numancia 1, finalizados ya el Racing de Ferrol 0, Marino de Loanco 2 y Compostela 1, Langreo 1. Recordamos también que el Fabril empataba, que Asnosas perdían 9-0 frente al Barça. Espérate, para que puede venir el segundo. Que Keco cae, y otro penalti. No, fuera del área. Oh. ¿Lo ha pitado fuera del área o dentro? Es que... Yo creo que está ahí en la línea, ¿eh? Sí, pero recordamos, no hay VAR. Lo mismo que decíamos antes, lo que ha visto de primera es lo que vale. Y lo marca claramente fuera. Lo marca fuera. La jugada estaba haciéndose la noche al Numancia. Oye, sí. Pero esta es cartulina amarilla, ¿no? No sabía qué hacer roja, con la pelota. Roja. Bueno, pues nada. Pues se le acaba de poner el partido, vamos, ideal al Depor. Pues lo echa, sí. Sí. Borja López, a el Borja central. López. Roja directa, supongo. Porque salvo que en la jugada aquella de la primera mitad al final se la haya puesto a él, pero no ha enseñado la segunda amarilla, ha enseñado la roja directamente, ¿no, Adri? Sí, bueno, hay un desbarajuste. Yo desde aquí lo que veo es el cabreo de los jugadores del Numancia. Se está liando y bien, ¿eh? Yo creo que el árbitro ahora mismo no sabe. Es que es un desastre, es que no es él, es que el que hace la falta es el número 8. Es el número 8, exacto. Es Cotán. Oh, por Dios, pero vaya día que tiene este señor. Y quiero decir, ahora si expulsan a un jugador que no hace la falta, eso te la quita el comité de competición, obviamente. Pero es que ¿no? además no está bien acompañado en las bandas, ¿verdad? Porque quien tiene que ver no sabe qué hacer. Da vueltas, o sea, lleva dando más pasos, sí. Y lleva a tener el reloj, ya lleva 10.000 pasos en decisiones en el área entre penalti y esta. Yo quiero creer que no hay VAR, pero hay pinganillo y hablan los. Sí, ahí se va Borja López. Se va porque le ha puesto la roja. Es Cotán, es el número 8, es el que hace la falta. Se va y hace la falta otro. Qué malo. La falta es un agarrón, sin lugar a dudas, de Cotán. Sí, es amarilla, le dice Borja a la línea, tela, hace así con la mano, ¿sabes? Hacia un lado. Como es inexplicable. O sea, esto es indigno, ¿eh? Borja está. Va a cambiar el portero, del Numancia. Este futbolista, Borja López, el que acaba de ser expulsado, está unos metros más atrás de Cotán. Cotán es el que hace el agarrón, clarísimo. Ha expulsado a uno que le apareció a él que era. O sea, por favor. Pero es que José, es grave porque en la de la primera parte también te equivocas de futbolista, ¿eh? O sea, que te equivoques 2 veces. Pero es que además no está bien acompañado en las bandas, ¿sabes? Quien tiene que avisarlo y quien tiene que ver ese tipo de jugadas muchas veces son sus compañeros. Y si el compañero te ve que no está bien hecho, te dice, oye, no es ese, es otro. Porque además en ese tipo de jugadas ya se tiene que quedar con el jugador que ha hecho la falta y mirar enseguida el dorsal, porque está muy cara la jugada. Y va por detrás, tendría que ver el dorsal. Exacto. Yo no entiendo cómo puede equivocarse. Es que los ves el dorsal. Si pitas, Fran, la falta, es que has visto la falta. Claro. O que estás diciendo que no la has visto. Vamos a ver esa falta que luego viene un carrusel de cambios. ¡Falta! Sale Miralles. Bueno, un globito muy fácil para el portero. Un portero lesionado que tenemos, va a salir ahora
y le lanzas esa pedriña. Que de hecho, mira, está tan lesionado que no puede seguir y ya lanza con la mano directamente fuera para el cambio. Sí, para o sea, que lo hasta cambien somos... Pues mientras en fin. tomas nota de esos cambios, Teba Chacón, acabamos la ronda. Sí, bueno, deciros que al final ha ganado el Básquet Coruña en Oforno de Riazor frente al Granada 82-63, sexta victoria también consecutiva para el Deportivo Liceo frente al Girona 1-3 y empate a 5 entre el Areces y el Borbolla, por recordar uno más. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña que te trae Audias. Recuerda que ellos te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada, que cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque allí, en Audias, sí pueden ayudarte. Y por cierto, el Básquet Coruña, que teníamos antes la duda, es segundo, con 9 victorias a 2 del líder, Breogán. Adrián, se ha retirado el portero del Numancia, ha entrado Jara. Sí, ha entrado Jara, ha entrado también Gabarre y ha entrado José Fran, se ha ido Tamayo. Bueno, pues movimientos de cambios también ahora mismo en el Depor. Se va Celso Borges, se va Queco, muy buen partido. Porque Gabarre es un delantero y jugará ahí en la posición de Asier Benito, y José Fran es un futbolista de banda y sustituye a Tamayo, que estaba ahí en la derecha. Bueno, Sí, portero obviamente ya no. Yo creo que más, nada. exacto, yo creo que intentará dar un equilibrio ahora y bueno, buscará un poco atacar con cierta solvencia, porque con un hombre menos ahora lógicamente lo tiene más difícil. Bueno, y aún no doy crédito del error garrafal del colegiado. O sea, imaginaos que nos lo hacen a nosotros. Bueno, es que Hay que escuchar vamos. hoy la rueda de prensa del entrenador del Numancia, pero vamos, yo Es creo que va es a alucinar. indigno de ya no sé, ni en tercera se ven estas cosas, con todos los respetos. Es que es sí, terrible, sí. Esto, ya digo, y el informador supongo que tomará buena nota de esto. Yo creo que él pensaba que había VAR. Sí, el bar de ahí de la esquina. José, pero decía yo antes, es que yo este año he tenido la oportunidad de ver algunos partidos de tercera, cuando eran a puerta cerrada, de estar ahí en la banda, y me sorprendió un detalle, y es que los líneas y el árbitro están hablando todo el partido, ¿no? Que un poco la imagen que tienes es que, bueno, si hay algo que consultar o tal, pues se habla. No, o sea, es como si estuvieran arbitrando entre los tres, la comunicación es constante, por eso, en segunda B, que me imagino que será igual, o sea, no se ha dado cuenta nadie de la metedura de pata de lo de la expulsión. Insisto, aparte de lo que decía antes Adrián, él viene corriendo por detrás de la acción y estás viendo los dorsales de los futbolistas, y hombre, en un 5 y un 8... Pero es que cuando ocurre la acción, ya se tiene que quedar con el dorsal, con el jugador. Sí, y es a lo que está el árbitro, ahí tiene que estar eso. Exacto. Y el INET igual. Es que no entiendo cómo han podido cometer este error. Y también insistimos que en la primera parte se equivoca en la amonestación a un jugador del Numancia también. O sea, ya es reincidente. Sí, no, es que ya por eso decíamos, ya lo de la primera parte ya fue de coña. Esto, hombre, por favor, es que segunda B no es preferente, no es primera autonómica. Pues tiene que gestionar todavía 7 minutos más el añadido, que a ver cuánto es. Sí, a ver si no la leo. ¿Cuánto se ha jugado en los últimos minutos? Muy poco, ¿eh? O sea, tiene que hacer un añadido enorme. Bueno, con lo malo que es, igual pita directamente en el 45. O sea, no se sabe. José, los cambios del Depor, bueno, pues Uche por Borges, oxígeno en el centro del campo, y luego pues también Raiko, Queco, pues, posición por posición, ¿no? Sí que va a jugar Raiko ahí un poco a pie cambiado, digamos. Sí, yo creo que no quiere cambiar demasiado. Ahora querrá tener el control, querrá tener un poquito más el balón, darle más frescura al equipo. Y bueno, a ver qué es lo que sucede. Me extraña que Raiko está haciéndolo por la derecha, cuando él, bueno, pues es más de la izquierda, ¿no? Ahí ha colocado a Raí. Bueno, pues es claro, es que tanto Raí como Raiko son dos futbolistas que juegan ahí en banda izquierda, por lo tanto, pues uno se tiene que comer el marrón de estar en. Va a hacer el hueco va a hacer el papel de Queco, digamos, ahí el canario. José, con el 2-1 y jugando ante 10, ¿damos el partido por finiquitado o por si acaso vas a por más pólvora arriba? No, yo creo que si ha metido a Uche, sobre todo es para tener el balón. Lo que no puede hacer es meterse atrás y defender sin balón. Cuidado, espérate que lo intenta ahí el Numancia, el balón a la olla, córner. Claro, es que esto es lo que hay que intentar evitar a toda costa. Este tipo de acciones, saque de esquina para el Numancia. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que es el único recurso que le va a quedar a Numancia, sobre todo porque están con un hombre menos. Por lo tanto, de atacar lo tendrán que hacer muy bien para que no haya desajustes en defensa. Corners y faltas innecesarias también desde la lateral. Mira, se va a mojar Rubén del Campo, otro cambio más en el Numancia, en el equipo que entrena Alex Huerta.
Vamos a aguantar esta jugada. Fran, Sí. que ellos, bueno, son especialistas en sacar petróleo de este tipo de acciones. Todo el mundo en silencio, ¿eh? Los 1000 espectadores están ahora mismo en silencio con esta jugada. Conociendo además cómo se las gasta el Deportivo. Cuidado, se da la vuelta en el área. Pide posible penalti los jugadores del Numancia. Dice el árbitro que no pasa nada. Cuidado, ahí mucha pierna, mucha acción. Dice el árbitro que nada. Viene la contra para el Depor. Es un 2-1. Viene Raí, la pide Miku. Conduce Raí. Ay, cómo se entretiene Raí. Se entretiene muchísimo, pero sigue con el balón en juego. Viene Raí. Se hace hueco Raí. El remate fuera. Qué mal ha tirado Raí, qué lento ha estado en la conducción, qué malas decisiones ha tomado. Tenía a Miku, Bueno, ha tenido la sentencia. Tenía a Miku en el segundo palo, José, y tenía a Bóveda, que tampoco es que sea un killer, pero entrando por el carril central absolutamente solo. Sí, técnicamente no ha llevado una buena conducción. De hecho, le ha quedado el balón atrás y luego que elige mal. Es decir, a quien tiene que fijar es al jugador, no al espacio por fuera, porque va perdiendo tiempo, se va alejando de la portería y no hace daño. Claro, es decir, que mira que siempre tenía se va a quedar ventaja, con balón. José. Tenías el disparo tan complicado ya que era dejarla Es suavecita lo a que le quedaba. Bóveda. Lo que tenía que hacer es fijar al rival y hacer el 2 contra 1 muy fácil. Y sin embargo se ha ido alejando de la portería, fijando el espacio. Y le estaba costando la conducción, o sea, Exacto. impropia de un jugador profesional. Iba como desequilibrándose, ¿no? El mismo. Lo que quiere el rival es que, exacto, vete, aléjate de la portería y yo voy controlando el pase, porque tú no vas a tener tiro. Oh, qué oportunidad amarrada, ¿eh? Era la de la tranquilidad, ¿eh? Recordamos, minuto 85, quedan 5, bueno, 4 ya para llegar al 90. Gana el Depor 2-1, el Numancia con 10 y ataca el Depor. Ahí viene a bicicletas el propio Raí, que viene yo creo que un poco picado en el orgullo de la ocasión perdida anteriormente. Se le había entregado a Héctor, banda para el Depor, muy pegada a 1 metro aproximadamente del banderín de córner. Estamos en el 86 del encuentro. Sigue ganando el conjunto blanquiazul en este estadio de Riazor con el último tanto, el de Miku, que volvió a poner por delante al Depor. Juega con 10 el Numancia. Por esa expulsión polémica al borde del área, Miku recibe el balón de Héctor, va a poner el centro Héctor, se encuentra al lateral, otro balón de banda para el propio conjunto blanquiazul. Sigue animando también el público, no para quieto Rubén de la Barrera. Busca el tercero, Héctor pone el centro a las manos del portero de Jara, que ha entrado por esa lesión de Miralles. Saca rápido, que saque tan potente, buscaba la carrera arriba del punta. Bien, Bóveda en la anticipación, cae al suelo Raico. Esta falta vale mucho para el Depor. José, bueno, pues el partido, esto no se te puede escapar. 2-1 ante un rival que está con 10, que ahora ya puedes jugar un poquito con los nervios. Hay que intentar tener el balón, no, yo diría, Sí, no esta posición insulsa, pero... Exacto, el recurso que tiene el Depor ahora es buscar un poco las faltas, perder tiempo en las bandas, saques de banda y eso. Yo creo, fíjate que hasta dudo de que sea falta, ¿no? Yo creo que tiene que tener más argumentos y mover mejor el balón y que vaya pasando el tiempo ahí. Y ahora le pita una falta a Miku. Bueno, esta línea, de verdad, ha perdido el norte también por completo del partido. ¿De qué, por Dios? Miku se desespera. Porque Se además desespera. le gana la ventaja ya al rival. Pero se la gana por anticipación, José, muy limpia. Exacto. Se pone Miku Por entre delante. balón y jugador. Por Claro. eso hay que tener cuidado ahora, porque el árbitro puede estar sensibilizado por la expulsión, porque seguro que se ha dado cuenta y ahora hay que tener muchísimo cuidado en el área nuestra. ¿Por qué? Porque una jugada un tanto La polémica, compensación, claro. exacto, te puede... Y aparte que el partido está para que no te compliques, ¿eh? O sea, para acabar medianamente tranquilo, para que no te compliques con faltas, con tarjetas. ¡Ay, y cuidado demás. ahora, Uche, que se la entrega al rival! ¡Qué burro! ¡Qué mala gestión ahí de la jugada la que ha tenido ahí Uche Agbo! Y fue como va él, así andando, como yo te la doy, mira qué bueno soy, qué buen pase te doy, y se la ha dado al rival, macho. José, lo decíamos el otro día también en Langreo, ¿eh? Qué poco le favorece ese lenguaje gestual a Uche de que parece que jugando en tercera voy sobrado y al final no va sobrado, esas pérdidas de balón por ir un poco a cámara lenta. El año pasado vimos que era un futbolista que podía darle mucho al Depor y aquí parece que está jugando al ralentí. No se ha adaptado y yo creo que no se ha puesto las pilas y bueno, se ha relajado muchísimo y bueno, lo vemos que incluso, bueno, yo dudo que físicamente esté bien, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que ha echado gran parte del año una siesta y bueno, todavía sigue con ella. ¡Uy! ¡Vaya melón! Ha puesto menudo. Hacia la banda derecha se ha perdido. Esto también es un respiro de tranquilidad para el Depor cuando nos acercamos al 90. Falta el añadido
que promete ser importante, si es que hay criterio en el conjunto arbitral, porque igual ya pita al final, en el 90, pero se ha perdido mucho. Entre el penalti, la expulsión, que a ver a quién era, las lesiones, se ha jugado muy poquito, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, a ver si el Depor es capaz de dormir un poquito este final de partido, que a lo mejor aún quedan 5. Estamos a punto de llegar al 90, pendientes de la tablilla, pierde el balón el Depor. Pierde el balón el Depor, traza esa línea al jugador, fuera de juego. Sí. Fuera de juego bastante claro del atacante del Numancia. Sí, estaba ahí en posición antirreglamentaria, Gabarro, y por lo tanto llegamos al 90. José, yo creo que 94 no nos lo quita nadie, ¿eh? Sí, yo creo que mínimo 4 o 5 7 minutos. 7 minutos. Bueno, a ver, yo creo que es lo que se ha perdido, sinceramente. Bueno, pues nada, otro partido más, que es lo que nos queda. José, 7 minutos jugando ante un equipo con 10, lo ideal, estar en campo contrario e intentar circular el balón. Exacto, y la suerte que tenemos es que el Numancia está forzando las acciones y nos está dando ventaja. Mira, el Depor ya nos saca en corto, no quiere problemas cerca del área. Bueno, 7. Yo veo aquí la gente en la grada, también los compañeros llevan las manos a la cabeza. Que esto es el Depor, señores. Sí, el partido está siendo ahora soso, un poquito bronco, no hay continuidad en el juego. Y bueno, el Depor, pues esperando a que pite el árbitro final. Pero da la impresión que está más cerca, ahora mismo incluso un tercero del Deportivo. O yo lo quiero ver así un poco. Yo creo que el balón, sin argumentos, José. No sé si está más cerca, pero el balón no tiene dueño. Es decir, es ahora un fútbol un poco caótico en los dos campos, en los dos equipos, el juego, etcétera, ¿verdad? Que nadie tiene control y cualquier cosa puede pasar. Bueno, pues se ha comido ya el reloj un minutito de los 7 que añadían, por lo tanto ya queda menos, ya llueve menos, solo son 6, señores. Que si te lo dicen así a palos secos, 6 es uno menos. Adri, me sobran los 6 ya, por mí, venga. A la ducha, pero bueno. Pues nada, mientras estamos hablando sigue pasando el tiempo y no pasa nada. El balón ahora está en la medular, lo tiene el Numancia. En corto ahora la pone José Fran. Viene a cerrar ahí el camino el propio Deportivo Raí. Cuidado el despeje acrobático que hace Borja Granero. Yo digo, este se lleva por delante al atacante. Se lleva casi por delante a Gabarre y vamos, lo fusilaba, ¿Lo visteis ahí con ese salto acrobático? Sí. Además así es muy arriesgado porque puede marcar gol en propia meta, se la puede dar al rival, es decir, es que no ves por dónde te viene. Descontrolada totalmente. Ahora viene el Depor, la oportunidad para el Depor, Raí, ¡fuera! Este viene todavía con la mala uva de la jugada que lió antes y ahora dice, pues voy a optar por ser un chupón. La ha tenido desde fuera del área, ha estado cerquita de entrar por la escuadra, pero no ha llegado a la sentencia, la ha tenido el brasileño Raí. Y ojo porque yo creo que se ha roto, no sé si Manzanaro o David Castro, y hay un futbolista tocado del Numancia, pero bueno. Ahora ya hay que quedarse con lo que hay sobre el terreno de juego, 92,5. Balón para quién, Adri. Balón para el Numancia. No valía la acción anterior. Había, creo que fuera juego, falta. Aquí es donde está el peligro ahora. En estos balones largos, porque va a acumular muchísima gente en Numancia. Va todo arriba. Falta a favor del Numancia, desde campo propio la va a poner, Adri. Sale bien a por todas, lo hace Mujay. Y vaya despeje que ha tenido Ayuche Agbo. Sangre fría o lo que decíamos antes. Yo creo que llega con ventaja, Lo que pasa es que el jugador del Numancia se tira a ver, sabiendo cómo es el árbitro, busca a ver si suena la campana un poco. No sé si aparte lo vimos en el partido del Compos, que es que en la última jugada del partido una acción que no vio nadie se convirtió en un penalti, o sea que de verdad el Depor haría bien en no estar cerquita del área propia, 93,5 ya, Candal. 93,5, mira, ya nos vamos acercando a la orilla. Ya cada vez falta menos, sacará de banda el Deportivo. Es Eneco Bóveda. Lo intentaba ir la conexión entre Raiko y Miku que ya claramente viene a ayudar en banda. Ahí viene el sombrerito, hace bueno el control Raiko, con el nuevo a la espalda. Raiko espera la subida ahí de su compañero de Héctor Hernández, va a poner el balón en la olla, no, espera Raí, balón otra vez para Raí, banda derecha, va a poner ese centro, cuero para Miku, no hay fuera de juego, sigue en el área el balón el Deportivo, el remate de Raiko, impacta en la defensa.
Bien colocado está Mujaiz. Va a poner el balón arriba. Lo hace bien Mujaiz. Cuero para Rai. Así tiene que hacer el Depor. Acabar el partido con la bola, con la pelota, de un lado a otro, atacando si es posible. Y así minimizas, vamos, al máximo las opciones que tiene el rival de poder empatarte, ¿eh? Estamos 4 que hemos arañado de esos 7. O sea, quedan 3. José, ¿sufres? Bueno, sí, porque no veo al equipo que sea inteligente, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, lo que decía Adri, que el equipo tiene que mover el balón en campo contrario, lo tiene que mover para que el rival no llegue, para que llegue tarde, para hacerlo correr y que pase el tiempo. Adri, se me ocurrió una respuesta también para esa pregunta, que era: sí, sufro, porque me he comido todos los partidos del Depor de estos últimos años y no ha habido uno donde no hayamos sufrido, o sea que... Fíjate que para mí el mejor partido de la temporada y en mucho tiempo ha sido el día del Celta en Vigo, que ha sido brillante, pero es que luego el siguiente ha estado a años luz, ¿verdad? Porque, el del Zamora, a mí también me gustó ese partido, ¿eh? Sí, lo discutíamos esta semana en Abegondo, ¿vale? El Zamora venía con bajas, pero el Depor pasó por encima del Zamora, ¿eh? Un equipo que está, bueno, ha ganado hoy, ha marcado a la Leonesa, que es otro muy buen equipo. Queda 1 minuto y medio. Deportivo 2, Numancia 1. Cuidado con el hueco que encuentra ahí el Numancia por la parte derecha. Va a poner ese balón en la olla. No te tropieces. El remate fuera. La ha tenido ahí el Numancia. El remate fuera. La conducción del conjunto numantino por la banda derecha, la ha tenido ahí el Numancia. Lillo la puso en boca de gol y creo que era Gabarre que hizo un remate acrobático arriba afuera. Ha tenido ahí la opción del empate. Y han tenido además, José, una acción muy buena que la pilla de volea y bueno, la mandó fuera como la pudo haber clavado en la escuadra. Pero la acción, y yo no me quiero cebar con nadie, pero la acción nace de nuevo en Uche durmiendo la siesta. Sí, yo creo que el Depor no está haciendo los deberes, no está siendo inteligente a la hora de la necesidad que tiene ahora el partido. Bueno, es que de verdad. Todo balones que cuelgan y nos generan muchísimos problemas, muchísimo peligro. El partido está completamente roto. Estamos ya en el 6 de añadido. Es el último minuto del encuentro. Hay que defender como sea. Lo hace el Deportivo, lo hace Héctor. Balón fuera. Lucha por ella Raiko. Raiko se la da para Miku. La carrera. Tiene que venir la sentencia. Viene Uche Agbo. Uche se la da para Rai. Ahí viene Rai. Se mete en el área. Rai. ¿Qué has hecho, Rai? Rai, mira por ella Rai con el rechace. Qué desastre absoluto, la jugada del Deportivo y hay falta a favor del Numancia. Va a ser la última, la van a colgar. Hombre, por favor, José, es que una de dos, o coge el balón y vete al córner, que quedan 10 segundos, o haz algo. Pero es entre la necesidad que quieren de marcar el tercero. Final del partido, dudaba yo porque hay uno por el suelo, está el árbitro moviéndose, pero no, el final de verdad, ganó el Depor. Depor 2, Numancia 1, paso de gigante para que el conjunto blanquiazul asegure un puesto en la próxima Primera Federación. Pues por acabar con esa acción que te dejamos con la palabra en la boca, José, o te vas al córner y la consumes o busca algo, pero es que Rai ha salido obsesionado con querer marcar un gol. Exacto, y eso no ha beneficiado para nada el juego ni al equipo. Yo creo que incluso, hacía que los demás compañeros tuviesen miedo. Yo creo que ha sido un equipo, el Depor, que en los últimos 20 minutos, a partir de ponerse por delante en el marcador, yo creo que ha tenido miedo a ganar el partido, ha tenido muchísimas dudas. Y yo creo que con un hombre menos el rival, yo creo que tendría que tener muchísimo más el control, ser más inteligente, mover bien el balón y seguramente que haciendo eso llegarían muchas más oportunidades porque gracias a eso pues crearías muchos más desajustes en el rival y yo creo que sería un partido muchísimo más placentero para el Depor. Bueno, pues bien está, lo que bien acaba y ha acabado de la mejor manera para el Depor. Victoria ante un rival directo como el Numancia, el Depor recupera el liderato y le mete 4 puntos al equipo soriano a falta de 9 por disputar. Teba Chacón, hoy estamos sobrados de energía. Hombre, por favor, porque hemos visitado Miramar Oil, por fin. Bueno, debes visitarlo siempre, porque es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil.
José Ramón, yo ya he llegado a un momento de la temporada y tal y como está todo, que ya casi que prescindo del proceso. Me quedo con el resultado final. Posiblemente el Depor ha sufrido más de lo que debería. No te digo ya nada desde la expulsión de Borja López, el central del Numancia. Yo creo que podía haber tenido un partido un poquito más cómodo el Depor. Pero bueno, 3 puntos de oro, es lo que se pedía hoy. Hoy no se podía fallar después de los resultados de esta jornada. Sí, yo creo que ha sido lo mejor el resultado, pero todavía el equipo tiene muchísimas dudas en cuanto a juego. Hay momentos donde tiene que saber jugar, hay otros en que tiene muchas dudas, y es verdad que a lo mejor tiene momentos buenos, brillantes, pero bueno, no llega a esa regularidad que necesita un equipo para tener el control, para tener solvencia, y bueno, ahí el Depor, bueno, pues le ha costado y le seguirá costando, porque no sabemos qué Depor nos vamos a esperar a la próxima jornada, ¿verdad? Porque todos queremos ganar el partido, pero yo creo que si hiciésemos bien las cosas, si jugásemos bien y encima mejor que el rival, lógicamente tendríamos más garantías de ganar los partidos. Y así, bueno, pues todavía es verdad que tenemos un buen colchón, pero todavía tenemos muchísimas dudas para el próximo partido en cuanto al juego y el resultado. Pero José, 4 de ventaja y quedan 9. Es decir, que tienes que liarla mucho, ¿eh? Bueno, en los últimos tiempos yo creo que el Depor la ha liado y bastante, así que yo no tendría confianza suficiente como para que esto esté resuelto. Yo creo que hay que ir partido a partido y, insisto, yo creo que el Depor todavía está muy lejos de tener ese control y de tener garantías y estar tranquilos de cara al próximo año. José, la sensación que da es que llegados a estas alturas, ¿no? Donde ya te quedan pues 3 partidos, si no has conseguido que el juego fluya, que todo suene como a desengrasado, que el equipo tenga confianza, etcétera, etcétera, ahora ya estás en la fase de ir resolviendo los partidos y fuera ya, ¿no? Sí, pero para resolver los partidos hay esta frase que se suele decir, ¿no? Yo prefiero jugar mal y ganar, ya, pero eso lo dices cuando ganas y juegas mal después del partido. Pero todos queremos jugar bien para tener más posibilidades, porque bueno, todos buscamos un buen resultado, pero ¿a través de qué? De jugar bien, de ser mejor que el rival, de tener el control, etcétera. Y yo creo que el Depor en eso sí que deja muchas dudas. Lo digo en el sentido de, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero, por ejemplo, poniéndote en el pellejo del técnico, en el trabajo semanal, a estas alturas ya te orientas de otra manera, es decir, hay cosas que ya, bueno, pues llegados a estas alturas y a falta de 3 partidos para acabar la liga, ya no las voy a conseguir o no parece que me vayan a aparecer, con lo cual posiblemente a lo mejor enfocas el trabajo hacia algo un poquito más práctico, ¿no? Y a mí es la impresión que me está dando el Depor, es decir, vamos a intentar hacer estas 3 cosas bien, a no pifiarla mucho atrás, y venga, y a solventar la papeleta y a otra cosa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate, yo de verdad que confío más en que el rival no tiene recursos, más que en que el Depor vaya a hacer algo brillante en cada partido. Sí. No sé si me explico, es decir, yo creo que los rivales, bueno, hoy el rival era correoso, difícil, bueno, y ha sacado el partido, pero no lo ha sacado brillantemente, ha tenido muchísimas dudas, y sobre todo ha generado todavía más dudas con un hombre menos el rival. Con lo cual, bueno, pues yo creo que el Depor, a mí, no sé, yo estoy más tranquilo porque el rival no dé la talla o no tenga un gran nivel, no tenga grandes recursos, más que por el propio Depor. Porque sí, el Depor, sí, más o menos, pero es porque también el rival no creo que tenga un gran nivel, ¿verdad? Porque si con este juego, si nos tocasen otros rivales, yo creo que nos entrarían más dudas. Ya, pero al final es que ahora no vas a perder con el Barça o con el Madrid, vas a perder con el Numancia, que es el supuestamente bueno. Es decir, igual que se dice, hombre, es que qué vergüenza que el Depor pierde con el Langreo, es que es con el que puedes perder. No vas a jugar ya contra los equipos de la Champions. Y eso es lo que nos puede salvar también, claro. Claro, pero fíjate que antes de este partido las dudas que teníamos, y ahora es verdad que tenemos 4 puntos de colchón, pero yo creo que nadie está tranquilo. Yo porque, bueno, en los últimos años lo que hemos vivido ha sido increíble. En un partido, en muchos, en una liga, etcétera, y todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque yo estoy convencido de que hoy el vestuario está contento, pero el entrenador no va a estar demasiado contento. ¿Por qué? Porque el entrenador sabe que tiene que hacer, que tiene muchísimo trabajo. Yo estoy convencido que Rubén está contento por el resultado,
pero no tanto por el juego, porque a él no le queda un buen sabor de boca. Yo por eso te decía ahora, ¿no? De cómo creo yo que puede estar enfocando Rubén el tema, ¿no? Y es que ahora lo que tienes que conseguir es ese billete para la primera. Y realmente lo que creo que puede ilusionar a Rubén es tener tiempo para trabajar desde el inicio, con una pretemporada y cocinar algo, ¿no? Que ahora mismo ya es, bueno, tengo que conseguir este objetivo de estar en primera porque nos tenemos que quitar esto del medio, porque el Depor no puede jugar en otra categoría que no sea esa, pero que para otro tipo de objetivos, para intentar que tu equipo juegue mejor, para... Eso ya te tienes que ir a otra cosa más allá de las 3 semanas que te quedan por delante, ¿no? Y por eso decía yo lo de, da la impresión que ya estamos en plan de vamos a ser prácticos y a finiquitar esto, ¿no? Y no quiero hacer yo las cuentas de la lechera, pero la próxima jornada yo creo que el Depor lo va a tener difícil para dejar esto finiquitado, lo va a tener difícil para dejarlo finiquitado, pero sí que podría tenerlo ya un poquito al alcance de la mano y además tiene una ventaja. O no, yo ya dudo de todo, que es ser el último en jugar. El sábado juega Langreo y Racing de Ferrol, a ver el Racing cómo se adapta a ese campo donde el Depor sufrió tanto el otro día, y el domingo a las 12 del mediodía juegan Numancia y Compostela. El Compostela ya está lejos, pero desde luego si quiere tener opciones de pelear por algo, pues todo pasa por ganar en Soria, y el Depor juega pues de último, domingo 5 de la tarde, ante el Marino de Luanco. Adri, si no está para dejarlo finiquitado, hombre, si consigues salir de esa jornada con 4 de margen, con 6 por disputar, tienes que hacerlo rematadamente mal para perderlo. Sí, y juegas además con el último, un equipo que lo veíamos ayer con el Racing de Ferrol, ha bajado directamente la tensión. Es un equipo que no tenía nada que ver el de Manel con el que vinimos aquí a Riazor, pero lo hablábamos antes, es que el aliciente de jugar con el Depor y poder ganarle al Depor no lo van a tener con otros equipos, y eso es algo que también tiene que controlar el propio equipo blanquiazul. Yo creo que las cuentas antes de este partido me parecía que ganando los dos de casa y el de Langreo dentro de 15 días, más o menos la cosa estaba encarrilada. Yo no creo que la próxima semana se pueda dejar zanjado, ni mucho menos, pero la cuestión es no salir mal parado, ¿no? Y con eso, que fue lo que nos pasó esta semana anterior con la derrota en Langreo, daríamos también otro paso de gigante. Y bueno, un detalle, Langreo, Racing de Ferrol. El Langreo también va a jugar en casa con la necesidad de ganar, porque bueno, si gana se pone ahí a un puntito del Racing de Ferrol y puede seguir manteniendo ciertas opciones. O sea que bueno, Langreo va a ir con todo a este partido. José, el Depor hoy, un detalle sobre los cambios. 3 cambios. Uno, yo diría casi que, bueno, no sé si decir obligado / programado, el de Lara Ray. Y luego he hecho un par de cambios nada más. A mí también la sensación que me está quedando en las últimas jornadas es que esto que te pasa muchas veces durante las temporadas, ¿no? Que empiezas con 22 tíos y que a medida que va avanzando la temporada hay gente que se va cayendo, y yo ya empiezo a ver un banquillo del Depor donde hay alguna gente que ya no entra en los planes. Sí, yo creo que antes tenía la plantilla era muy amplia, porque el resultado no llegaba, entonces había demasiados cambios en el inicio, durante el partido, etcétera. Ahora, como los resultados van acompañando más o menos, yo creo que ahí ya va seleccionando a la gente y la plantilla se está haciendo corta en ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues hay 14, 15 jugadores con los que está contando y está sentando un poquito ese 11 también. Y un poco relacionado con lo que decía antes también, José, creo yo, que es que te quedan 3 semanas y que ya estás en versión práctica, es decir, ya no estoy para integrar a Nacho González, ya no estoy para ver si Bobby algún día se acuerda de lo que es una portería, ya no estoy para que los 12, 14, 15 que los tengo enchufados, venga, con esos y a ver si saco esto adelante. Estoy de acuerdo. Y luego que, bueno, hay que estar dentro para saber qué es lo que ocurre, y muchas veces, bueno, ese jugador que tiene pocos minutos o que apenas cuenta para el entrenador, bueno, pues poco a poco va tirando la toalla, el entrenador se da cuenta y dice, bueno, pues mira, con este ya no cuento, con este tampoco, con este para unos minutos. Entonces va seleccionando a esos jugadores que, bueno, pues que están más motivados y que tienen ganas y que están preparados para jugar los partidos. Y a lo mejor, Adri, merece una conversación aparte esta semana el tema Ucheagbo, porque yo insisto, decía antes José Ramón, pues posiblemente no está muy motivado con esto y no está fino y no está...
Tío, pero es que sales al campo y en el campo hay unos compañeros que llevan 80 minutos mordiendo y dejándose la vida, con lo cual no puedes perder esos balones por parecer que te quedas dormido, no puedes dar esa imagen de que sales al campo como el que sale con la cámara de fotos colgada del cuello. Tío, tienes que salir a matar. Como a pasearte, ¿no? Como, bueno, yo aquí soy el bueno y no me hace falta más que en el modo de consumo mínimo, ¿no? Para poder rendir. Yo me quedo también un poco pensando en lo que decía José Ramón, igual es que no está bien físicamente, ¿no? Igual es que tiene problemas musculares o que no está en forma todavía, él ha tenido algunas lesiones, tiene historial de lesiones. Sí, pero independientemente del físico, es decir, que cuando te limpian ese balón que tienes a una cuarta del pie, ya no es cuestión de físico, es de que estás un poco de dormido. Actitud, ¿no? Incluso de actitud, sí. Claro. Eso es lo que poco cabrea. Pues es un buen tema también de debate. Y luego yo estaba viendo en la convocatoria, a raíz de lo que tú decías, de los jugadores que se han quedado por el camino, y es verdad, es que al final son 14 como mucho, 15 los que al final cuentan con ellos. Mira, Nacho ya ni se le espera. No. Gandoy tuvo ahí unos minutitos porque se había lesionado no sé quién hace un par de semanas, nada. Bobby ni siquiera para ser suplente de un delantero que acaba los partidos con la lengua de fuera y es el único que es Miku. Es decir, Balín, pues nada, porque ya juega siempre en Eco Bóveda. Te queda Agbo, que está a caballo entre jugar y no jugar, y Raiko, pues que es el que sale en la segunda parte. O sea, y Raiko es tu jugador número 12 que entra y sale en el 11 titular. Salvarruiz tampoco, nada. Bueno, pues José, lo que decíamos hace un rato, que es que quedan 3 semanas, que ya estás para los que están enchufados bien y venga, y a otra cosa. Es decir, los que ya no te han aportado en lo que va de temporada, salvo milagro, ya no te van a aparecer, ¿eh? No, y si aparecen es porque, bueno, pues alguien se ha lesionado o que bueno, algún motivo extradeportivo ha ocurrido. Yo creo que ya el entrenador a estas alturas ya tiene las cosas muy claras, sabe con quién va a contar, sabe quién está enchufado en el equipo, porque lo ve en los entrenamientos y, lógicamente, es lo que va a hacer. Es que, además, por ejemplo, no es por centrarlo en él mismo, pero desde luego es un futbolista que llama la atención por lo poco que le ha dado al Depor. Está el técnico del Numancia. Si os apetece, pues mira, vamos a poder escuchar a Alex Huerta. ¿Tenemos oportunidad de escuchar a Alex Huerta? Venga, pues vamos, porque va a ser interesante. Luego de la expulsión, de haberse quedado con 10 hombres por esa tarjeta roja a Borja López en una acción en la que no intervino Borja López. Escuchamos al técnico del Numancia. Hola, míster, buenas tardes. Quería preguntarle cómo valora esos minutos mediados de la segunda mitad con el penalti por supuesta mano de Lillo, la expulsión después de Borja López por una falta que se ve que él no realiza, y si considera que esas decisiones han sido determinantes para el resultado del encuentro. Determinantes en el sentido en que acabamos con 10, en que el penalti incluso no puedo hacer una valoración real porque no he tenido opción de verlo, pero desde luego es una situación de un balón lateral. He hablado con los jugadores y dicen que es una situación forzada en la que se acabaron con el cuádriceps. Yo no sé si tocaron en la mano, pero bueno, creo que para penalti, con lo que nos estamos jugando los equipos, creo que para quitar penalti hay que tenerlo mucho más claro y hay que ser una decisión mucho más manifiesta que esa acción puntual. La expulsión de Borja, pues bueno, cuando nosotros en cualquier caso íbamos a poner todo el empeño de morir en su área y tienes que hacerlo en inferioridad, cuando creo que primero no es Borja quien impacta. De hecho ha habido unas dudas entre linier y árbitro de quién era el jugador al que amonestar. Creo que ha sido Cotán y no Borja, no estoy seguro, pero desde luego Borja no es quien realiza la falta y luego no creo que sea una falta de roja directa, con lo cual ya digo, yo creo que no suelo quejarme, yo creo que no he comentado a los árbitros, pero lógicamente ante la pregunta que me haces sí que creo que ha sido determinante las decisiones en nuestra contra en el tramo final de partido. Bueno, pues desde luego descontento por parte de Alex Huerta, el técnico del Numancia, con esa acción donde han expulsado al futbolista que no cometió la falta. Seguimos escuchando al técnico. Se le ha visto un poco tímido al principio, luego se ha sabido estirar hasta el empate, ya para obtener un resultado mejor hoy de Riazor. Hemos entrado muy tímidos, como dices, no tímidos. Creo que cuando juegas un partido de estas características con un rival como el Depor, no puedes regalar prácticamente la mitad o 30 minutos de la primera parte, podríamos decir, porque no puedes ir a remolque, porque tenemos que tener mucha más convicción y mucho
mucha más intensidad, concentración, agresividad, todo lo que hay que tener en ese tramo inicial de partido. Yo entiendo que es complicado, que muchas veces es complicado, porque también el Depor nos ha planteado un arranque de partido con una presión muy fuerte, con una claridad de ideas, con un ritmo muy alto y nos ha costado. Pero más allá, yo sí que creo que el equipo, yo le tengo que exigir más y tenemos que abordar esos minutos iniciales de partido de otra manera, porque creo que sí que hemos regalado un gol y media hora y eso en un partido de esta importancia, de esta trascendencia y con el rival que teníamos enfrente, te lastra mucho. Sí, Sergio. Bueno. El Numancia con esta derrota cae de nuevo a la tercera plaza. Es verdad que con el Ferrol a tiro, el Depor ya se va a 4 puntos. No sé si este resultado ya obliga a no fallar ninguno de los tres si se quiere estar en esas 2 primeras posiciones. Estábamos ya obligados, porque no sé, a lo positivo que dependemos de nosotros, pero está claro que los 3 partidos son 3 partidos límite, que no podemos tener el más mínimo margen de error. En cualquier caso, bueno, venimos de 2 victorias que nos permiten tener este tropiezo y seguir dependiendo de nosotros para estar en esas 2 primeras plazas. Vamos a por el Compostela en el siguiente partido y una vez que saquemos ese miraremos al resto, pero desde luego que no, creo que ya hemos agotado nuestras balas. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, hola, mister, ¿qué tal? Óscar Martínez de Radio Marca en directo. Yo quería preguntarte por la expulsión, ¿no? Porque en la televisión se ve claramente que Borja no es el futbolista que hace la falta. No sé si os han explicado en esa duda que había Linier, árbitro Linier, si hay algún motivo que lleva a expulsar a Borja, si expulsa a Borja porque el árbitro cree que es él el que hace esa falta, y por otro lado, y esta es una apreciación más personal, ¿no?, de cara a ti, si crees que en una liga seria, en una liga que es la primera no profesional, en una liga que el año que viene aspira a profesionalizarse, aunque no sea profesional, puedan darse ese tipo de confusiones. Bueno, respecto a Borja, yo lo he hablado con él, con Cotán, con los protagonistas, es expulsado, no ha habido ninguna protesta, ni ha habido nada, es expulsado porque se cree que él es el que hace la falta, que ya digo que más allá del hecho de que sea falta, creo que fuese Borja quien ha hecho la falta, creo que en ningún caso yo creo que es una acción de roja directa, pero desde luego no ha sido por protesta ni nada. De hecho, los jugadores me dicen que había una duda entre el Linier y el árbitro y al final pues yo me imagino que el criterio del árbitro es el que ha sido más firme y Borja ha salido, con lo cual los 10 últimos minutos más los 7 de descuento hemos tenido que jugar en inferioridad. Y la segunda pregunta, perdón, si me puedes repetir, no sé. Sí, te preguntaba si consideras, ¿no?, una liga segunda B que para el año va a ser, o se quiere que sea, primera Real Federación Española de Fútbol, profesionalizada, aunque no sea profesional, si entiendes que es serio que puedan llegar a darse ese tipo de confusiones, porque no es una expresión baladí, es decir, es un error en este caso claro de apreciación del árbitro. Bueno, pero yo entiendo que más allá de que creo que nos vemos perjudicados, pero bueno, entiendo que los árbitros pueden tener errores de apreciación. Lógicamente entiendo que en categorías más allá del fútbol profesional a día de hoy es complicado establecer VAR, no sé en un futuro si se podrá, pero yo creo que con 3 árbitros, no sé, es un error que con 3 personas creo que con la trascendencia de lo que nos estamos jugando no se debe producir. Más allá, yo tampoco me gusta reprochar a los árbitros, cualquier persona nos podemos equivocar. Lógicamente cuando te lastra de esta manera, pues bueno, te sientes perjudicado, pero ya tampoco quiero darle muchas más vueltas al tema. Sergio, adelante. La última por mi parte, mister, quería saber cómo estaba Chimo Miralles, ha tenido que ser sustituido al portero del Numancia, saber qué tiene o esa primera valoración de la lesión. Bueno, le ha notado una molestia en el cuádriceps que creía que le permitía, más allá de evitar golpeos con su pierna derecha, le permitía seguir, pero según ha ido avanzando el partido, creía que la molestia iba más. Tendremos que ver las pruebas lo que determinan, pero parece que no está cómodo y parece que nota una sensación como posiblemente una sobrecarga, una pequeña rotura. Tenemos que verlo, pero bueno, ya digo, si conociendo a Chimo, si ha pedido el cambio, no creo que sea una molestia cualquiera. ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias.
Bueno, pues acaba esa rueda de prensa de Alex Huerta, el técnico del Numancia. Me quedo con dos cosas. Decía, han dudado sobre el terreno de juego el árbitro y en línea, sobre quién era el que tenía que haber salido expulsado. Pues si han dudado y lo que han decidido es esto, vamos, se han cubierto de gloria, lo han clavado. Tengo ganas de ver esta semana cómo acaba todo esto. Si en el partido ante el Compostela del fin de semana próximo, pues puede jugar Borja López o no, porque, José, yo supongo que si envías estas imágenes a un comité, llámese como sea, ¿cómo vas a mantener una tarjeta roja sobre un tío que no ha participado en la acción? Es que... No, seguro que rectifican. Es un error gravísimo del árbitro. Dios mío. Esa y la de la primera parte, ¿no? También entiendo que también hay un error. Si la reclaman... Qué desastre, qué desastre. O sea, al final de todas las líneas, el asistente igual estaba diciendo exactamente quién era el que tenía que expulsar. O sea, al final no se ha fiado el árbitro. O sea, qué despropósito. Si hay nevera, vamos, yo creo que este hombre se va al congelador hasta el próximo año. Pero bueno, en fin, José Ramón, te vamos a liberar. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este carrusel contigo y que nos expliques el fútbol así de bien, como hace siempre. Así que vosotros, además has hecho de talismán, que hemos ganado y no andamos muy sobrados de talismanes, ¿eh? No nos quedan muchos, ¿eh? Bueno. Te vamos a guardar ahí por si acaso el último día tenemos problemas, te traemos, ¿eh? Aquí estoy. Vale. Venga. José, un abrazo y muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues ya llueve menos, que diría que, ¿no? Qué gustito da, Adrián, ver la clasificación y ver ay. ahí, ¿eh? Ojalá quedes así. Mira, ahí vemos a Rubén de la Barrera. Ya llega por ahí, se quita su mascarilla, coloca la cazadora en la silla y está esperando ya las preguntas del técnico del Depor. Que bueno, pues ha cogido la línea directa hacia los triunfos. Lleva unos cuantos. Vamos a escuchar la valoración de Rubén de la Barrera luego de la victoria del Depor 2-1 ante el Numancia. Rubén, enhorabuena polo triunfo. Supoño que a sensación agora é de alivio, de tranquilidade despois dunha semana complicada, e de afrontar un partido como este que realmente era difícil e complicado. Como son as túas sensacións agora despois do remate do partido con este triunfo? Sí, a ver, a semana pois era complicada pola necesidade evidentemente que tiñamos, pero creo que era todavía pois máis complexa polo nivel do rival, non? Sabíamos pois que o Numancia ten un grandísimo equipo e moi bons xogadores, baixo o meu punto de vista. Un partido pois onde fixemos cousas ben, onde estivemos desaxustados nalgún intre e finalmente pois puidemos rematar o partido non a través de algunha situación rápida, pero a sensación pois é boa. Evidentemente hai que facelo máis bo todavía en Luanco o vindeiro fin de semana. Iso é así. Os tropezos neste caso terminaron, non poden repetirse. Sí, mister, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Yo quería preguntarte un poco por el tema arbitral, ¿no? Porque al final el penalti, la expulsión que parece ser que la falta la comete otro futbolista y no el expulsado. No sé desde tu punto de vista, desde el banquillo, lo que has podido ver, lo que has podido apreciar en el partido de hoy. Bueno, pues aprecio también situaciones dudosas a nuestro favor, ¿no? Situaciones en donde se decreta fuera de juego, no lo sé. La situación de penalti, evidentemente, pues se produce independientemente de que sea o no por una aproximación nuestra. Y si hablamos de penaltis, bueno, para penaltis los que no nos pitaron, ¿no? En innumerables ocasiones ahí atrás. Totalmente. Vamos a escuchar la pregunta de Adrián Candal. Bueno, yo te quería preguntar, Numancia, ¿no? Viendo un poco también cómo se las gastaba el equipo soriano, es especialmente fuerte en esos centros laterales. De esa forma, insisto, se veía en los últimos partidos, llegó el gol que le marcaron al Depor. También es algo que bueno, pues que ha visto el propio Deportivo, como en las últimas semanas también le hacía bastante daño. ¿Te cabrea especialmente que hoy haya vuelto a pasar? Bueno, son entrenadas y curiosamente llegó en un momento en donde pues el equipo estaba bien en el campo, estábamos pues evitando situaciones de centro, de hecho pues por partes. La primera parte, las dos situaciones que se producen a su favor, nos coge pues con campo abierto a nuestro favor y dos malas pues decisiones terminan por permitirle al Numancia correr y el gol de ellos, pues creo precisamente que el equipo estaba ajustado, ¿no? Y estaba bien en ese momento cuando llega esa situación en donde al centro no hemos podido llegar para cerrarlo
Y no obstante, creo, lo tengo que volver a ver, pero bueno, que la calidad del centro es importante y lógicamente en área pues algo hemos hecho mal para que ellos pudiesen finalizar. Pero en resumidas cuentas, creo que las situaciones en donde ellos pues se pretendían jugar o situaciones en donde ellos, viéndose impedidos por jugar y buscar a Sier, en este caso al punta, lo hemos cerrado y lo hemos defendido bien, pero sabes que como cometas un error ante este tipo de equipos puede pasar lo que ocurrió. Aún así fuimos capaces, ¿no?, de levantarnos y hacer otro gol, ¿no?, para poder pues de nuevo devolvernos la ventaja. Así que en ese aspecto, lógicamente, hay que atender a lo que tú dejas de hacer y también a las capacidades que tienen los rivales para generar cosas. Seguimos escuchando esa rueda de prensa de Rubén de la Barrera. Si ves ya más cerca la ansiada tranquilidad del Depor, ¿o crees que esto al final se va a decidir en la foto finish prácticamente para contrariedad de los corazones blanquiazules? Bueno, nosotros si ganamos los 2 próximos partidos estamos, hagan lo que hagan los demás. Entonces lo importante era volver a dependíamos de nosotros mismos, ¿no? Pero volver a depender y viéndote, pues en este caso, un pelín más separado del tercer clasificado, y ahora es Luanco y ahí hay que intentar dar otro paso, consiguiendo la victoria, no hay más. Ahora, faltando 3 partidos como faltan y estando a 4 puntos por delante, en lo que nos tenemos que centrar todos es en ir a por ello y de manera colectiva, ¿no? Todos juntos, y cuando digo todos juntos es con todo el mundo. Y para llorar y para sufrir, pues evidentemente está este deporte, ¿no?, y este tipo de dinámicas en donde pues cuando no cierras las cosas rápido pasa lo que pasa, pero hay que afrontarlos, repito, todo el mundo, y no infundir pues una situación tan pesimista como en alguna ocasión sucede. Preguntarte tamén, Rubén, que buscabas un pouco coa presenza no día de hoxe de Celso Borges no canto de Uchi. Como valoras ese gol de Celso con esa facilidade que sempre tivo, con ese gol de sempre de toda a vida de Celso, chegando, sorprendendo desde atrás, ¿no?, desde segunda liña? Sí, alén do balón parado, pois pensamos, non, que ia ser importante tanto en defensa como en ataque. Afortunadamente pois ocorreu o gol, pero máis aló, salientar tamén, non? Entendíamos pois que o Numancia ia apretar ou en algúns momentos, non, onde eles optaran por pecharse e facerse fortes por dentro, non ter a necesidade de sumar tanto pase dentro, a través pois de desplazamentos en longo, cambios de orientación. El ten moi bo pé para iso, pois lograr situacións tamén para progresar e sobre todo pois encontrar tanto a Queco como a Lara neste caso en situacións adiantadas e coa maior vantaxe posible. ¿Alguna cosa más? Listo, en nada está Celso Borges, ya del míster, gracias. Pues en nada vendrá Celso Borges, que hoy anotó su primer gol de esta temporada con el Depor. Bueno, pues llegó en el mejor momento, porque la verdad se estaba echando de menos la aportación del Tico, y mira, pues ha llegado en un momento donde tanto lo necesitaba el Depor. El otro gol llevó la firma de Miku, bueno, pues 5º gol de esta temporada para Miku, el Pichichi, Adri. Sí, y mira, en esta fase ha marcado 2 goles que han dado los puntos al Depor en la victoria. El otro día, hace 15 días, ante el Marino aquí en Riazor, también de penalti, y hoy, pues, para romper el empate con ese gol también desde los 11 metros. Los ha tirado muy bien, Hay quien dice, los penaltis, hay que lanzarlos bien. Sí. Hay que lanzarlos y vamos, no ha dejado ninguna duda Miku. Y luego Borges, que ahora le preguntaremos cuáles son sus sensaciones, pero le hacía falta al propio Tico tener, además, no solo de su gol, tener un partido como ha tenido hoy redondo. Porque decía José Ramón, hay quien se alegraba cuando fue la lesión de Borges, bueno, pues que es un alivio, ¿no? Para el Depor ya no tener que poder jugar con Borges. Pues eso sí que se rumoreaba. Y hoy ha hecho un muy buen partido Celso, Sí, la verdad es que ha estado bien. Decía Rubén de la Barrera ahora que bueno, que había que intentar no estar pues rodeados de ese ambiente pesimista y tal y cual. Yo coincido con él, ¿no? Pero es que ese ambiente pesimista es que te han llevado casi que a empujones en los últimos años y esta misma temporada también. Es que te has quedado fuera de jugar por el ascenso. No es que no hayas ascendido,
es que ya no has podido ni jugar por el ascenso. Entonces, hombre, que la gente no esté para tirar cohetes, Adri, que la gente no esté pues optimista, pues es normal, porque dices, jolín, en los últimos años, cada vez que nos la hemos jugado por algo importante, ha salido cruz. Sí, no, y vas bajando y empiezas a ver los ridículos pues en campos teóricamente buenos, vas bajando, acabas perdiendo ante el Lancreo, pues claro, bajando tanto el nivel, te moja la oreja el Corucho, te gana el Compos aquí, ¿cómo va a estar la gente? ¿Cómo va a estar la gente? ¿Feliz? Efectivamente. De celebración constante. Ahora en cada uno en su casa, que no se puede hacer otra cosa. Bueno, pues estará mosqueada y habrá un nivel de exigencia, porque este sigue siendo el Depor, ¿eh? Sí, sí. Ni más ni menos. En cuanto esté Borges, vamos con él, con el protagonista del partido y además, bueno, pues será quien ponga punto y final este carrusel deportivo Coruña, pero antes tenemos que hacer una visita a Abanca. Sí, con una noticia que nos va a ayudar a ahorrar. Seguro que ya sabes que si eres cliente Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a esta promoción, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, un 5% de devolución. Aprovecha, reposta y ahorra un dinerito. Tienes toda la info en abanca.com. Bueno, pues por si alguno aún no ha consultado la clasificación, que no me lo creo, que en cuanto ganamos vamos todos ahí a quedarnos extasiados viendo la clasificación. Pues bueno, lo que decíamos ahora, que sí, que no se ha jugado por el ascenso y que la temporada pues ha sido un fracaso, pero ahora estamos en esto. Y esto es lo que hay que conseguir ahora. Y ese es el objetivo que hay al alcance de la mano, que es jugar en la primera federación. Y ahora mismo el Depor es líder con 35 puntos, 2 más que el Racing de Ferrol, 4 más que el Numancia de Soria, 6 más que el Langreo. Luego ya vendría pues el Compostela con 27 y el Marino del Luanco, próximo rival, con 23. Bueno, hemos llegado al Ecuador de lo que quedaba en este grupo con la misma situación. Viene Borges, que al arrancar, arrancaba el Depor con 4 puntos de margen, bueno, pues son los que tiene ahora mismo. Vamos a escuchar a Borges y enseguida ponemos el punto y final a este carrusel deportivo Coruña. Va a comparecer el Tico, autor de un gol de estrategia del Depor, a la salida de un córner. Felicitarte, porque me imagino que después de esta temporada tan dura, seguramente también a nivel personal, hacer un partido como el de hoy, buen partido bajo mi punto de vista, y además con gol, pues tiene que ser muy importante, ¿no?, para ti. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, evidentemente siempre que uno puede ayudar ahí en esa última etapa, ¿no?, del campo, que es haciendo goles, y es un bonus que no tiene siempre el juego, evidentemente le da a uno mucha felicidad y esas cosas que uno va agregando al juego y ya uno entra con más confianza y esa sensación de que van las cosas bien. Eso por una parte personal, y después evidentemente que a nivel colectivo el hecho de poder seguir sobre una muy buena dinámica de victorias y eso, pues nos pone bien. Es un partido importante para sumar. El equipo pues estuvo bastante bien también y bueno, pues nadie dijo que iba a ser fácil, pero bueno, ahí seguimos. Que tal, Celso? Moi boas, enhorabuena polo triunfo e polo gol. Que supón, agora falabas da importancia e relevancia, que supón para o grupo este triunfo que achega aínda non de xeito matemático, hasta que non se de xeito matemático non se pode dicir nada, pero que supón para o grupo este triunfo ante o Numancia, un rival directo que o deixa o Depor agora a 4 puntos? Sí, hola Javi. Bueno, es un desahogo para nosotros también, el hecho de poder ya ver cómo se nos va encaminando la cosa todavía mucho mejor. Es verdad que no se ha acabado, por supuesto, y así como las derrotas, pues tardamos la noche, ¿no?, para asimilarlas y para el otro día volver al trabajo, pues lo mismo con esto, ¿no? Ahora es asimilarla, dormir bien, porque cuando uno gana duerme bien. Pero bueno, ya mañana pues otra vez viene una nueva oportunidad para seguir sobre ese camino, pero yo diría que es más como un buen desahogo para el equipo el hecho de ganar este tipo de partidos y haciéndolo jugando bien. Bueno, pues habla de un desahogo, Celso Borges, después de esta victoria. Creo que hay una pregunta más para Celso Borges. Canto tempo levaba sin marcar? Porque este ano se falaba moito de Celso Borges, que, bueno, sempre tiñas esa clásica chegada, o se marcache o teu gol de toda a vida, non? Chegado dende atrás, sorprendendo. Se levabas moito tempo sin marcar,
y si este gol te vaya a ayudar a coger de nuevo confianza, ¿no? Como antaño, porque era una de tus principales características, ¿no? Marcar esos goles sorprendiendo. Sí, es una de las cosas que puedo ir agregando, a mi juego. Y bueno, siempre me ha gustado mucho las áreas, ¿no? Porque también hay que llegar a defender. Y bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Algunas veces estoy más acertado que otras. Y bueno, tomarlo como lo importante es llegar, ¿no? Lo importante es llegar, estar bien. Y yo diría que más por esa parte. Evidentemente me gusta mucho hacer goles y más cuando ayudan al equipo a conseguir su objetivo. Dana Falcón, desde el Marque. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Escuchando a Celso Borges. Hola, ¿qué tal, Celso? Tras Enhorabuena. la victoria por 2-1 ante el Numancia. Esta temporada llevabas unos partidos sin participar y cuando marcaste el gol, bueno, pues se te vio ahí muy efusivo, fuiste al banquillo con Rubén, con todos lo celebraste. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Nada, era pura emoción cuando esas cosas pasan. Más que está el estado, ¿no? Que uno está ahí, que uno no tiene tiempo para pensar. Eso quería pues gritarlo porque me nacía así, pero no, en ningún momento era un tipo de revancha ni algo por el estilo. Simplemente estaba contento por haber anotado y bueno, claro, es que medio gol también fue de Lara, así que me la puse ahí con la mano y también pues quería celebrar con todos mis compañeros que me han dado muchísimo apoyo siempre. Encantado de nacer. Sí, al hilo un poco, Celso, tenía otra cuestión, pero al hilo de lo de la celebración del gol, parece en la tele nos decían que se lo dedicabas a Julio Hernando. No sé si esto es así o qué pasó y qué importancia tiene Julio un poco en eso que no se ve, en ese trabajo invisible. Luego la segunda, la que te tenía preparada, es si ya veis, Celso, la meta más cerca, si ya el final de esta pesadilla ya lo ves un poquito más cerca. Bueno, Julio cumplía hoy 50 años, entonces, bueno, era una manera de hacer saber, ¿no? Como era un regalo del grupo más que todo, también de ganar la victoria, ¿no? Porque, bueno, para nosotros es muy importante y, bueno, hemos tenido una muy buena dinámica con él y con todo el cuerpo técnico, entonces, pues eso me parecía importante. Y lo segundo que me decías, sí, a ver, es verdad que ha sido una temporada donde nuestro objetivo principal no se ha cumplido, pero bueno, no hemos dejado de luchar y aquí seguimos y estamos más cerca, pero claro, aún no estamos. Pues faltan cosas por hacer. Y lo último para Javi Torres, del Valega. Sí, decía o mister Rubén de la Barrera, Celso, que os erros se remataron e que o equipo non pode fallar o vindeiro domingo en Miramar, en el banco. ¿Cómo valoras esas declaraciones? Y si estás de acuerdo que las derrotas se cumplieron todas en este curso. Sí, a ver, yo también estoy de acuerdo. Creo que tenemos una oportunidad para poder ya más o menos ya dejar las cosas listas y sabemos que es muy importante. Pero los partidos hay que jugarlos, tienen todo nuestro respeto, por supuesto, y ya nos hemos dado cuenta esta temporada. A todos los equipos hay que respetarlos y hay que ir ahí a jugar con el mismo ímpetu y con el mismo compromiso que hemos mostrado hoy y en partidos anteriores. Oye, muchas gracias, Celso. Muchas gracias a todos. Bueno, pues acaba la rueda de prensa de Celso Borges, autor del primer tanto, gol de estrategia, rara avis este año en el Depor, y luego pues empató el Numancia y llegó ese tanto de Miku, 2-1 desde los 11 metros, un penalti que ha dado 3 puntos importantísimos al Real Club Deportivo. Adrián, vamos poniendo el punto y final que te van a dejar ahí encerrado. Sí, estamos Riazor. aquí muy habladores, ¿eh? Aquí entre Javi Torres y yo estamos haciéndole ahí un interrogatorio casi a Celso. Estaba contento, Celso, ha sufrido muchísimo, el futbolista tico, y a ver si acaba esto. Yo lo decía como pesadilla, hombre, es que es una pesadilla esta temporada para el Depor. Pero mira, echa la vista atrás, Fran, lo hablaremos esta semana en Coruña Deportiva, de dónde
pudimos llegar a caer a donde estamos ahora, vamos, es para celebrarlo, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí, es que los puntos de hoy eran importantísimos, ¿eh? Y de hecho, cuando empata el Numancia echamos un vistazo cómo estaba la clasificación, daba mucho miedo. Sí, mucho sí, miedo. sí. Adri, bueno, decíamos, empezaba con 4 puntos de margen el Depor esta fase y son los que tiene ahora mismo esos 4 puntos. Entonces, bueno, pues llegados a mitad de camino sigues con ese colchoncito de un partido y un poquito más, un comodín, digamos. Bueno, que no pues, la líen, por Dios, que no no la líen en Asturias la próxima semana, que es el miedo que tienen ahora todos los deportivistas. Que no la vuelvan a liar, por favor. Y es que conociendo cómo es este equipo en los últimos años, que cada vez que se le pone a huevo, pues se empeña en hacerlo complicado. Bueno, pues esperemos que también en eso se vayan cambiando viejas costumbres. Adrián, nada, que lo dejamos aquí. Muy Mañana bien. A partir de las 3:20 nos escuchamos en Coruña Deportiva. Pues nada, aquí estaremos en Radio Coruña, aquí en Riazor, espero que ya pueda salir de aquí e ir para casa y mañana estar en Radio Coruña. Un abrazo, Fran, adiós. Un abrazo, Adri. Chao, te va. Y nada, nosotros pues vamos poniendo ya el punto y final, que ya son, mira, 37 minutos por encima de las 9 de la noche. Esto son horas de ir para casa. Así que ya hemos enviado a casa a Adrián Candal, ya hemos enviado a casa también a José Ramón, el exfutbolista del Depor, que nos ha acompañado hoy, que ha servido de talismán en el partido de esta tarde. Y el equipo lo ha completado Javi Rodríguez, nuestro técnico, que, bueno, pues como siempre, se ha encargado de que todo suene bien, perfecto y a tiempo. Y nuestra Teba Chacón, dando voz a anunciantes, a oyentes y saludando pues a oyentes de medio mundo que he estado por aquí consultando. Teba, qué bonito, cuando nos escucha gente desde tan lejos, y desde tan lejos y desde tan cerca, ¿no? Pero bueno, la radio... sabemos cómo funciona y los de cerca pues han estado ahí afortunadamente siempre en esta casa, en Radio Coruña, que ha gozado siempre de la confianza de tanta gente, pero claro, cuando ves que te escuchan pues desde el otro lado del Atlántico gracias a estas nuevas tecnologías, pues jolín, pues nos toca un poquito más la fibra, ¿verdad? Pues sí, es brutal y sobre todo que nos lo digan. Hay muchos que son tímidos, hay muchos más, pero yo les diría a esos tímidos que se atrevan, que ya ven que no pasa nada, que estamos en confianza en Carrusel. Desde luego que sí. Estaba intentando recuperar por aquí un mensaje de esos que llega desde el otro lado del Atlántico y diría yo incluso pues de esos que son emocionantes, ¿no? Porque, bueno, no basta que lo busque para que no lo encuentre. Pero era pues mira, aquí está, ¿no? Que antes decíamos, oye, qué meritazo esa gente que nos escucha desde allá, porque, bueno, a veces la diferencia horaria hace que haya que hacer auténticos esfuerzos, ¿no? Y dice por aquí Don Adams, soy Emiliano de Buenos Aires, aquí son las 3 de la tarde, al Depor no lo abandono porque sería como abandonar a mi familia gallega, los quiero mucho, nunca caminarás solo, Depor. Pues yo no voy a decir nada más. Claro, no se puede acabar de mejor manera este Carrusel Deportivo Coruña. Teba Chacón, gracias, como siempre. A ti, como siempre también. Y a todos ustedes, mañana 3:20, Coruña Deportiva, próximo fin de semana, desde las 4:30, esperemos contar una victoria ante el Marino de Luanco. Nos vamos hasta allí, hasta Asturias, buscando buenas noticias. Y nada más. Disfruten de la radio y gracias por la confianza. Una jornada más en Radio Coruña. Buenas noches. Get out of your own way. Love hurts. Now you're the girl who's left with no words. Your heart's a balloon, but then it bursts. It doesn't take a cannon just to pin